Muy buenas, hoy vamos a hablar de quistos con Javier Acción. Pues aquí estamos, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ya Muy tenía bueno. ganas de estar un ratito por aquí con vosotros. Que desde luego en Twitter es que es eso, es que da la sensación de, de que en palabras es diferente que cuando hablas con alguien, ¿verdad? Sin Tuvimos ahí duda. un pequeño Hubo un conflicto. poco táctica de pera buena, pera mala, ¿eh? Sí, sí, ¿Sabes? O ¿Cómo sea, apareciste tú, Capi? sí, no, pero sí que es verdad que la verdad es que, yo creo que mucha gente sigue a Javier, y sí que es verdad que, al menos que yo recuerde, es el único que sí que llevaba Quistos cuando nosotros la llevamos al principio. Es decir, porque obviamente mucha gente ha conocido Quistos por Momentum, bueno, de la misma forma que nosotros hemos conocido otras empresas por otros canales, pero sí que es verdad que Javier estaba ahí desde el principio. Entonces creo que esta conversación probablemente la tendríamos que haber tenido hace un tiempo, pero bueno, más vale tarde que Es nunca, ¿eh? que, es que de hecho, cuando se hizo el primer deal, Javier hizo un hilo. Que nosotros estábamos ahí de aquellas en plan, este deal será bueno, no será tan bueno porque era un poco follón. Pero ahí estaba. De hecho, por ahí estará el hilo de hace ya 2 años. Habrán pasado, ¿no? O año y ¿Qué medio. tal, qué tal estás, Javier? Sí, es verdad. Bien, muy bien, ya tenía ganas de estar por aquí, efectivamente. Pues es que nosotros tuvimos Rock Rose ya previamente y entonces a mí me parecía raro que este caballero se fuese para su casa con los millones y se quedase allí aburrido ya mirando cómo hacen obras en Reino Unido, ¿no? Entonces sospechaba que además como cuando vendieron Rock Rose sospechaba que tenían bastantes cosas miradas. Entonces, claro, tú si tienes cosas miradas y tienes dinero y te pica, o sea, este tipo de personas le suele picar el gusanillo de estar siempre enredando, ¿no? Y claro, Totalmente. si tienes un pipeline de cositas miradas y, bueno, por la situación turbulenta que estaba pasando el sector y tienes dinero, pues era esperable que hiciese algo más, ¿no? Es que Entonces, nada, Y poco se habla, ¿eh? especialmente conociéndole, o sea, los que hemos tenido el placer de hablar con Andrew, este no es de los que se queda en casa. O No, es sea, que claro, no. por comentarlo de manera muy rápida, cuando en 2020, cuando el oil estaba en negativo, un par de meses después, Andrew decidió vender Rolls Royce por un precio que era el máximo histórico de la compañía. Mm. Y Sí, poco después, esto había estado a 18, 19, ya me confundo libras o peniques, libras, y sí, se peniques eran, ¿no? pegó Pensamos con en libras, sí. 1.800 peniques, que son 18 libras, sí. Cuando se fue el oil con todo lo que pasó, se la mandaron a 6 o una cosa así. Sí, fue muy heavy. Sí, y después la terminó vendiendo, que la gente decía que estaba mal valorada y no era así, estaba bien valorada, porque bueno, Claro, pues de había. aquella sí, pero yo lo he hablado muchas veces con el Capi y digo, joder, Capi, es que si no la hubiese vendido, ahora valdría el doble o el triple mínimo. sí, Sí, fácil. Lo que pasa es que, claro, él lo Claro, vendió en aquel momento en base a las perspectivas que había claro, en no, el no, sí, mundo en general y en el petróleo en y fue una particular. buena venta. Entonces, Si es que vendió en máximos. Y no solo eso, sino que luego después, cuando montó la IPO para sacar quistos, se ve que se le cayó. Es que de esto ya la gente no se acuerda. Se le cayó un inversor de los importantes, de los que tenía grandes, y dijo: No, no te preocupes, pongo yo el dinero. Y sí, por sí, eso, y sí. por eso cuando además salió tenía aún más porcentaje. Pero bueno, se le cayó muy al final. Rock Era Rose otro era, rollo. era complejo, los costes de desmantelamiento y tal, no era, bueno, es un poco Ahí bastante estaba la diferente. trampa. Claro, ahí estaba la Era trampa. chatarra pura, me refiero. Claro, Era el chatarrero del Mar del Norte, ¿sabes? Es no, decir, decir, no, caja neta, no, o sea, eso no se valoraba así, o sea, los costes de desmantelamiento eran muy importantes y había que meterlos como deuda, ¿no? Traída a valor presente, pero sí que al final era deuda. Pero es como al Y revés, que es lo mm, curioso. sí, una cosa, antes de empezar, simplemente el renuncio de responsabilidad, que el contenido de esta presentación y de esta charla no debe ser tomado como consejo de inversión. Todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en una actividad de trading. Así que las personas que nos escuchen, que tomen las decisiones que crean oportunas, pero como resultado de leer su propia información y análisis, y la responsabilidad última es suya. Exactamente, así que bueno, vamos a hablar un poco con Javier, que es asesor del Fondo Acción Global, de lo que ha sido Quistos. Él lleva desde el principio de los principios, igual que nosotros. Así que sí, a ver, cuando me enteré de que iba a sacar esto,
intentamos acudir a la IPO, o sea, antes de que cotizase, y nos fue completamente imposible. O sea, no lo conseguimos. No conseguimos acciones. Creo que hubo los holandeses que habían estado con ellos, sí que fueron a la IPO, que se llamaba este fondo, no recuerdo el nombre. Todavía siguen con un porcentaje pequeño porque fueron soltando bastante, pero ellos también habían estado en Rockros. Y poco más, o sea, no conseguimos que nos dejasen acudir. De hecho, hablamos con él y tal, y intentó a través de diferentes colocadores, pero no, como llegar de un institucional de España y no sé cuánto y tal, como que no. Entonces yo dije, bueno, pues esto, el día de que la listen, esto en vez de a 1 libra, pues abrirá, pues supongo yo, sabiendo la historia de este hombre, supongo que abrirá a 1,50 o a 1, saber, ¿no? A ver si en algún momento hay alguna buena oportunidad y tal. Vamos, cuando vi que empezaba a cruzar entre 1 y 1,05 es que no me lo estaba creyendo. O sea, estaba diciendo, o sea, ¿puedo comprarme esto ahora mismo el primer día de cotización al mismo precio que han acudido los institucionales a la IPO? O sea, no daba crédito. Ahí compramos la primera posición, el primer día de negociación. Y ahí esa fue una oportunidad, pero estabas comprando cash tampoco. De hecho, estabas comprando Estabas comprando 0,90. la marca, claro, estabas comprando la marca. Claro, y luego la siguiente ventana, hubo 3 momentos buenos en Quistos. Ese fue el primero. El segundo fue cuando anuncian el deal. Los siguientes días estuvo ahí tonteando entre 1,80 y 1,60 y demás. Y el activo, claro, yo cuando salió, pues ahí fue el hilo de Twitter, ¿no? Y puse algo así de, ahora que Andrew Austin ha anunciado su primer deal, ya podemos analizarlo. Y cuando me encontré los papeles de Tulip, de todo, claro, porque tenían bonos, ¿no? Y entonces Tulip, pues todo el activo, todo lo mal que lo había pasado Tulip, porque yo tardé un tiempo en entender por qué esa gente lo estaba vendía, vendiendo claro. esa maravilla, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué estos están vendiendo estos? Claro, tenías que entender que el gas venía de 6. O sea, ahora hablaremos un poco del impacto de 6, precio medio 12, y en el momento en el que lo compra Austin estaba a 18. O sea, entendéis que a 6 esto estuvo a punto de quebrar y de repente se les había triplicado, estaba a 18 y ellos, es que es imposible, o sea, claro, como se dice, a toro pasado todo es manolete, ¿no? O sea, ahora estamos viéndolo bueno, hoy estaba, me parece que a 150 y pico, que está volviendo a repuntar, ¿no? Sí, estamos O a volviendo. 300 o a 340, digo esto y tal. Claro, es que dices tú, joder, es que 18 parece bajo. Para ellos era el triple de lo que lo habían tenido en un momento de quiebra, ¿no? Sí, 18 en un precio histórico era alto. Claro, Sí, pues bueno, sí, el máximo histórico anterior era 25, si no me acuerdo. claro, Sí, o sea, o sea, el promedio, históricamente era alto. si miras los gráficos estos de average de los futuros de 5 años, ves como una llanura absoluta y ves el último año y creo que Es el una average barbaridad. ahora ha subido porque el último año ya afecta bastante, pero creo que está en 25 ahora y hace nada estaba a 20. Bueno, pues él lo compró cuando estaba a 18 y entonces ahí cuando miré el activo y lo poco profundas que eran las aguas, lo cerca que estaba de la costa, toda la central de compresión, la posibilidad de unir directamente con pipelines a tierra, los OPEX muy costes de bajo. producción que tenía eso. O sea, Sí, La 3. el OPEX lo era que- bajísimo. claro, sigue lo que siendo, generaba, el EBITDA que había generado eso, no a 6, lógicamente, sino cuando estaba a precios, porque me fui hacia atrás en las finanzas, te podías descargar las auditorías, yo dije, hostia, pero si esto estaba generando, me parece que en aquel momento 60, 70 millones de EBITDA con el gas al precio más o menos al que lo había comprado Austin, ¿no? Y yo dije, joder, es que aquí tienes un chorro de cash para, en aquel momento creo que la vida útil era 6, 7 años, ahora quedarán 5. No sé, me parecía que a 180, que era lo que estaba cuando... Ahí hubo una segunda oportunidad y nosotros ahí aumentamos un poquito la posición, ¿no? Porque, bueno, mi posición aquí, como ahora os iré explicando, es lo que nosotros en el fondo llamamos posición semilla, que es un risk-reward pues, alto, o sea, porque por la parte del risk tiene mucho potencial, pero con un riesgo también alto y unas dependencias externas pues, que son incontrolables, y ahora más cuando hablaremos ahora del tema de los impuestos, que era uno de los riesgos principales en nuestra tesis ya bastante antes de que subiese tanto el gas. Pues claro, pues una posición pequeña para dejarle mucho potencial, pero ahí hubo una segunda oportunidad y dije, bueno, teníamos el 1 y pico que se había ido como al 2 con la subida y me parecía poco para la calidad de ese activo. Entonces ahí aumentamos, teníamos, me parece que eran 100.000 acciones y aumentamos a 180.000, una cosa así. Ahora hemos ido... Claro, que esa es otra, ¿no? Conforme va subiendo, que hay gente que me preguntó, joder, ¿por qué antes de que pasase todo esto último, que era todo como precioso, ¿no?
estaba a 600, pero realmente parecía como que valía 1000, entonces ¿por qué estás vendiendo a 600, no? Claro, estoy vendiendo a 600 porque ahí no se había fraguado el riesgo regulatorio y para mí el riesgo regulatorio era muchísimo más alto de lo que la gente estaba diciendo. Es decir, hay que intentar entender cómo piensan los políticos europeos y nosotros tenemos un grifo a 20 kilómetros de la costa de Holanda, un grifo que afecta a las duchas calientes de los holandeses en invierno y a la calefacción de los alemanes. Me explico, es decir, nosotros no estamos vendiendo zapatos o botellas o tal, estamos vendiendo algo que afecta al bienestar de la población y es electoralmente muy tentador Sí, es fácil decir, la claro, es solución decir, oye, fácil. mira, no, es que, por supuesto, vamos a partir de la base de que lo que le está pasando a Europa es importantísimo, autoinfligido, ¿vale? Es decir, lo que está pasando en Europa es por malas decisiones tomadas previamente a todo lo de Rusia, Bueno, ¿vale? es que de hecho en el documento último del gobierno holandés dicen que una de las razones para poner las tasas retroactivas en 2022 es que el propio gobierno y con las decisiones que ha tomado Europa es la que ha tenido como consecuencia que suba el precio del gas. Y eso es cierto. Sí, a ver, bueno, entonces Greta Thunberg, Jauder, yo no sé qué, cómo os atrevéis a contaminar el planeta y tal. Entonces empezamos a cerrar todas las centrales sin la infraestructura necesaria para hacer una transición. Que la transición es, y bueno, pues iré contando en el podcast entrevistas que he tenido en Estados Unidos y en la semana que viene, que aún no puedo decir de qué compañía se trata, pero es muy interesante o sea, hablamos de renovables, pero también se habla de gas y demás. La transición es imparable, es decir, por eso yo no soy bullish con el oil, a pesar de que pueda aumentar, repuntar la economía en China y que temporalmente pueda haber desajustes entre oferta y demanda y que a corto plazo sí que parezca muy tentador invertir en oil, ¿no? Pero sí que soy muy alcista con el gas, porque esa transición no se puede hacer sin el gas. Es decir, y de hecho creo que se puede hacer una transición y el gas perdurará en el mix durante mucho tiempo, pero no tanto por la gente piensa en el gas de manera, pues oye, el gas llega a tu caldera y pones la calefacción y calientas el agua para las duchas. Pero sí cabe más importante la linealidad o la continuidad del gas como sistema productivo de corriente eléctrica en las centrales de ciclo combinado. Pues porque una central de ciclo combinado, pues al final es una turbina que necesitas hacer vapor y necesitas que gire. Y por hacer ese vapor, pues tienes que quemar algo. Puedes quemar biomasa, puedes quemar carbón, puedes quemar oil o puedes quemar gas. Y claramente, incluso mucho más que la biomasa, lo más limpio es el gas. Entonces, ¿cuál es el problema de las renovables? Que son intermitentes. Bien, son intermitentes. Tenemos la infraestructura necesaria en Europa, ya no para producir, que no, que ni de lejos, sino para almacenar la energía producida cuando hace viento, cuando hace sol y que se pueda consumir a las 10 de la noche cuando no, a lo mejor no hace viento, que lo estamos viendo lo que pasa en Reino Unido cuando no hace viento, y por supuesto no hace sol. Pues no, no la tenemos ahora, pero es que no la vamos a tener en muchos años. De hecho, eso es Entonces, lo que ha pasado, lo que está pasando esta semana en Reino Unido, que la producción de renovables ha caído en picado, porque no hace viento. claro, y además es que viene otra derivada, y es que el consumo energético en general, con su conjunto, si tú sustituyes el gas, gasolina o diésel en los vehículos por energía eléctrica, porque empiezas a utilizar coches eléctricos, que una de mis tesis es que, por lo que estoy viendo en las dos costas de Estados Unidos, y va muy rápido, es que creo que va a ir mucho más rápido de lo que descuentan los modelos, la transición, es que entonces, aunque en conjunto consumas la misma energía o con el crecimiento del PIB un poco más, el tipo de energía que consumes va a cambiar de oil a energía eléctrica. Pero Con lo ya, pero cual, tienes que generar la eléctrica. exactamente. Entonces, o quemas oil y a la gente no le va a gustar una chimenea que eche humo negro. Entonces, tienes que quemar algo para producir esa energía eléctrica porque no tienes molinos, que a futuro probablemente tengas muchos más molinos, mucho más, porque los proyectos fotovoltaicos que se están haciendo en Estados Unidos son de una envergadura que, bueno, o sea, que esa es otra, ¿eh? Hablamos de los problemas autoinfligidos de Europa.
Europa sería, teóricamente, la zona del mundo donde deberíamos estar invirtiendo más en infraestructuras energéticas, en proyectos, y más haciendo un Inflation Reduction Act. Y donde lo están haciendo es en Estados Unidos, que haces un agujero en Texas y tienes el gas que quieras para generaciones. Claro, es que en Estados Unidos creo que ahora mismo la principal energía que se usa para generar electricidad es el gas, ahora mismo, si no me equivoco. Pero es que además, entonces ellos están diciendo, están invirtiendo en proyectos fotovoltaicos gigantes, proyectos eólicos gigantes, instalaciones de baterías, porque ya hablaremos de todo lo del arbitraje, que es muy importante entender por qué a un promotor de un parque fotovoltaico o eólico le interesa o no le interesa poner baterías, porque tú dices, no, es que a los países les interesa almacenar la energía renovable para poder consumirla como es intermitente, ya, pero es que eso es lo que le interesa a los países. Pero eso no es, o sea, nosotros no tenemos que pensar en lo que le interesa a los países. Lo que le tenemos que pensar es si al promotor de ese, es decir, la inversión privada, al interés privado que va a buscar un beneficio, va a buscar la TIR de su proyecto, ¿no? Va a decir, oye, yo aquí pongo un montón, invierto a la red y me sale a tanto y cual. ¿Por qué puede tener interés en almacenaje? Porque las baterías, los megavatios de almacenamiento es una inversión extra adicional sobre los molinos y sobre las pero placas. se pueden convertir en la energía de respaldo. Claro, no lo son. Sí, pero el respaldo lo necesitan los países cuando la energía renovable es intermitente, pero para que al promotor del parque le compense. Sí, pero a lo que voy es que una de las cosas que puede precisamente compensarle al promotor del parque es precisamente pasar de saber que ellos son algo intermitente, que cuando tienen energía la venden al mercado y cuando no tienen, pues obviamente no la venden, respecto a tener forma de almacenarlo y decir, es que igual cuando haga falta energía, porque hay picos de energía, por ejemplo, pasó mucho en Australia, ¿no? Cuando típico verano que hace un calor de la leche y tienes que poner todos los aires acondicionados a tope y hay unos picos de energía enormes. Entonces, claro, ahí el tú tener la energía almacenada y en vez de tener que tirar de una planta de gas y encenderla, poder tirar de tu energía, que además es instantáneo, ahí te da un arbitraje enorme, porque claro, en esos momentos tú puedes cobrar unos picos muy altos de energía. Exacto. Del todo lo que has dicho, la palabra clave es arbitraje. Y el arbitraje además es que no es ni semanal ni mensual, es diario. Porque los y ciclos además de las es baterías, instantáneo, es al segundo. entonces, ¿qué es lo que le interesa al promotor? Sí. Al promotor lo que le interesa es que haya una horquilla muy elevada entre el pico máximo diario y el pico flat. Es decir, yo produzco cuando la energía está a 120 y lo vendo cuando la energía está a 200, o en Estados Unidos hay horquillas de 50, 100 a 1200 llegan en algunos momentos. ¿Qué está pasando? En Estados Unidos están poniendo proyectos de almacenamiento en las placas, en los parques, porque les aumenta mucho la TIR. Vale, oye, tengo que hacer un proyecto de 600 megavatios, me cuesta 400 millones, poner almacenamiento me cuesta 100 millones más. El promotor lo que va a mirar es la TIR de esos 100 millones. ¿Me compensa? Vale, pues aquí no tenemos la horquilla suficiente para que compense el arbitraje. Con lo cual, no están poniendo almacenamiento en los proyectos. O sea, los gobiernos se pueden poner como quieran, pero sin gas, que es lineal, para sustituir las renovables cuando hay intermitencia, no se están invirtiendo, o puede hacer un plan público que digan, no, es que aunque no haya horquilla suficiente para arbitrar, yo le voy a poner pasta a los promotores, dinero público, para que incluyan almacenamiento. Pero es que no se está haciendo tampoco. Con lo cual, la ventaja de Estados Unidos es que tienen mucho gas. Tienen mucho gas. Entonces, ¿qué están haciendo? Están montando proyectos fotovoltaicos enormes con almacenamiento, etcétera, y van a empezar, bueno, no, ya los están haciendo, pero el flujo de gaseros dirección a Europa es fino, ¿no? Porque otra cosa, el dinero que están haciendo con el arbitraje, comprando el gas allí y trayéndolo para Europa, pues es gigante. El que ¿no? tiene un barco, tiene un tesoro, un barco del LNG. Un barco del... efectivamente, porque hay otros que no son tan tesoros, son más bien una ruina. Vamos a pasar, si quieres, Raúl, que sé que pusiste alguna slide. Sí, tengo la slide de, claro, estábamos hablando de la primera adquisición, la de Holanda, pero no he pasado el slide porque, bueno, sí que es verdad que la parte que decía Javier, volviendo a Quistos, la horquilla esa de 170, que fue cuando sacamos el primer vídeo de Quistos en público, yo creo que esa fue la primera oportunidad enorme, y la segunda fue, sin duda ninguna, el segundo deal, el de Reino Unido. Que ahí estuvo mareando también, estaban 300 y pico, una cosa así. Claro, pero acuérdate, Javier, lo que pasó, que el zorro
anunció a la misma vez el deal, que fue buenísimo, Y el mechero. y el mecherazo, que el mecherazo eso fue un palo, porque Sí, claro, sí. el mecherazo tenía que ser igual de grande que el Q10A. O sea, hemos perdido como 6.000, 7.000 barriles netos A ver, por esas son las día. cosas que hace que es que, a ver, cuando Ese es el riesgo. tú te asocias con un tiburón de las finanzas, pero que es un experto en energía, pues la parte de tiburón te la comes también. Quiero decir que ellos, Kistos y Rockrose también lo hacía, gestionan la información para publicarla de la manera que, dentro de cumplir con los requisitos regulatorios, lógicamente, ellos van dando la información en el momento en el que más les interesa. Además, Porque para Es que esto se, zorruno, es zorruno. Y el, eso. el cost of equity es fundamental, entonces que la acción no se le vaya a los infiernos para ellos es Es súper que importante. Hombre, y estoy no solo por el recordando. cost of equity, sino porque es lo que ellos Claro, tienen. van cargados de acciones Claro, todos. van cargados, ¿no? Pero bueno, eso fue feo, sí, que juntasen, pero bueno, yo creo que es de las pocas manchas en el expediente que pueden tener. Y tampoco Pero eso. eso te iba a decir, No, tú no, lo ves nosotros eso no como lo algo. tomamos Claro, como mancha, porque simplemente. previamente, cuando hubo los problemas, los primeros problemas con la P15D a finales de 2021, también aprovechó que había salido muy bien el drill del oil, que salió espectacular, Sí. para colocar la información de que llevaban Sí, 2 bueno, o eso, o 3 sea, meses el compresor funcionando gestionar mal. con las comunicaciones siempre fue una habilidad suya. Yo realmente que mis management contemporicen la publicación de información para juntar una buena con una mala y que el mercado no la castigue por la mala, aunque a mí me pueda beneficiar porque la acción no caiga y yo no quiero que mis acciones caigan, lógicamente. Eso es una forma de pensar o una ética o una forma de ser, intentar ser un listillo que, aunque a mí me pueda beneficiar a corto plazo, a largo plazo no me gustaría tener la cartera llena de ese tipo de listillos. ¿Me explico? Es decir, eso puede sentar un precedente para que ante la tentación de hacer algo lo correcto o hacer algo que es lo incorrecto, puedas reiteradamente hacer cosas que son incorrectas. Entonces, bien, o sea, yo entiendo vuestro punto de que ser zorruno de cara al mercado y que no te suba el cost of equity, pues por supuesto es positivo, pero que contemporicen la información cuando tú tenías esa información negativa desde hace bastante tiempo y esperes a tener algo bueno para que no te tiren la acción. Lo que pasa es que también Exactamente. piénsalo desde el punto de vista también de mucho accionista, sobre todo minoritario y tal, que si no lo hubiese hecho así, hubiesen vendido con la acción hundida, ¿sabes? Ya, pero es que eso es lo que Ah, tiene que pasar con los accionistas poco formados. O hubiese O comprado, con los Capi, accionistas, nunca lo es decir, sabremos. eso es lo que Nature is healing, ¿no? Es decir, el Ya, mercado es es duro, una es máquina duro. de. O sea, quiero decir, si tú te compras esto, que ahora hablaremos de los impuestos y todo esto, y no, o sea, si tú a lo largo de una historia en la que quieres acompañar a Austin, que mi tesis es, yo me compro esto desde que ellos ponen el dinero, y vamos, o sea, yo he llegado a considerar la posibilidad de que el riesgo regulatorio implicase que nos expropiasen el activo holandés. Buah, Ya. ¿Vale? Quiero decir que Bueno, ellos tenían el 40 y pueden decir, no, mira, es que nuestros ciudadanos no van a poder encender la calefacción en invierno. Trae para aquí. ¿Sabes? Esto es mío. El 60%, el 40% no, el 100%. Y te doy, ya veremos cómo te lo valoro, ¿sabes? Entonces, yo he llegado a tener eso encima de la mesa. Por eso, conforme eso se fue multiplicando, por eso hay que ir vendiendo. Lo decía cuando hablaba con Antonio Hidalgo en Locos de Wall Street el otro día, que fuimos a hablar de Meta y al final hablamos bastante de Quistos. Y dije, joder, por eso hay que ir soltando, porque nosotros, claro, cuando tú tienes un 6-bagger y tal, y vas soltando pequeñas cantidades, en nuestro caso, por ejemplo, ahora mismo, si ahora mismo nos expropiasen no uno, sino los dos activos y el equity se fuese a cero, porque le decía a Antonio, joder, la posibilidad de que esto quiebre, ahora mismo, la verdad es que es quizá, salvo cuando era una concha de cash, de los momentos menos probables de que existen para que esto es quiebre, ¿no? imposible que quiebre, ya Pero bueno, imposible. si te expropian los dos activos, ¿vale? Pues sí, el equity probablemente se iría a cerca de cero, porque tienes a lo mejor entre cero y, no sé si depende del momento, cero de deuda neta o A 25, entre ver, 20 millones de deuda neta y 20 millones de cash neto, por ahí andará, ¿no? Bueno, pues si te expropian los dos activos, pues igual no a cero, sigues teniendo una opción a que Austin pues, pueda volver a hacer otro deal y tal, pero bueno, seguiría cerca de cero. hombre, Bien. pero valorar las probabilidades de que te expropien, yo creo que son muy bajas. Con lo fácil que es que simplemente te roben más vía impuestos y ya está. Claro, por eso nosotros, al ir soltando,
pues por supuesto no solté todas a 600 y pico, soltamos a 400 solté algunas, pero porque ya me pasaba del 5%, a 500 otras pocas, a 600 otras pocas, tal. Nosotros, si yo sumo lo que hemos ido vendiendo y lo comparo con la inversión inicial que nosotros hicimos, si ahora mismo nuestra posición tenemos el 3,94% del fondo ahora mismo, si ese 4% se fuese a cero, nosotros con lo que hemos ido vendiendo le ganaríamos un 60% a nuestra posición inicial. Por eso es tan importante en este tipo de posiciones risk-reward alto y con todo esto que está pasando, cuando va llegando a momentos, aunque parezca que es el momento en el que todo está genial, tienes que valorar también los riesgos de que en algún momento no estará tan genial y por qué te la valora el mercado a PER 2. Quiero decir, que no debemos pensar que el mercado es tonto. O sea, El mercado es tonto, Javier, e ineficiente. Ya Te lo empezamos. digo yo. O sea, te Ya lo digo yo. empezamos. A ver, yo entiendo ambas partes. O sea, Pero espera, es que tengo una duda muy importante respecto a esto y es el tema de... bueno, lo hemos comentado antes de empezar el vídeo. Es que ha evolucionado tanto Quistos que yo ya no lo veo una posición de risk-reward alto. Ahora tenemos una compañía con 2 activos, con un potencial de crecimiento orgánico muy importante. Tenemos el oil, que ya se hizo el drill y ya sabemos que hay oil ahí, se puede sacar cuando lo quiera sacar Austin. Tenemos Yo GLA, ya que os está... anticipo, ya que hablas del oil, me encantaría que en algún momento vendiesen el oil, aunque es complicado. No lo van a vender. Aunque es complicado por la extracción, donde están las plataformas y demás, por lo que os decía del gas, el oil y tal, me encantaría que en algún momento Austin, que dijo que Quistos era Energy Transition, o sea, es decir, plataformas con bajo consumo CO2, no sé eso cuánto lo y tal. dijo cuando Eso el es lo gas que dijo. estaba a 14, Zorro. me refiero. Zorro. Zorruno, ¿eh? Sí. Eso Bueno, fue yo no descarto, o sea, es decir, si se ponen a extraer petróleo de ahí, Energy Transition y emisiones cero y tal, la foto cambia bastante. Me encantaría que lo vendiese. No sé, y el escenario, o sea, yo cuando os decía, creo que hablamos por Twitter, ¿no? Que se abren muchos escenarios, la situación, tanto el hecho de que suban tanto tus precios a los que vendes, como que haya aguas tan revueltas ahora a nivel regulatorio, para una persona como Austin, creo que es un escenario bastante positivo en cuanto a las posibilidades que se abren. Porque, claro, esas posibilidades de que tú puedas hacer nuevos deals, yo creo que va a esperar a que se aclare todo el panorama y a saber a qué atenernos como mínimo. Decir, bueno, sé que hasta 2028, pues estos son las lentejas, ¿no? Esto es lo que hay. Y en principio, salvo que cambie algún gobierno que Claro, nunca sabes. es que es eso, 2028, que es ad eternum prácticamente. Y con deuda neta cero y bueno, pues puedes, a lo mejor no recomparaciones, pero puedes tener muchas posibilidades. Y el que el oil esté cotizando donde está, para la parte de oil, abre bastantes posibilidades. A mí Y si te digo personalmente... que. Y si Claro, te es que dijera que tenemos malas noticias para ti, Javier. Y si te dijera que la próxima adquisición es oil, solo oil. Pues no sé, tendré que valorarla en su momento, pero no sé, Pero, ¿por qué? ¿De dónde lo sacáis eso? El río suena. El río suena, claro. Y agua, créeme que agua lleva. El río suena porque hemos hablado con ellos y están en negociaciones de un activo de oil. Solo oil. Fuera de UK y fuera de Holanda. ¿Dónde entonces? Pocos países quedan en el Mar del Norte, ¿no? Ya. Pues no sé, tendré que valorarlo en su momento. O sea, vamos a ver, nosotros aquí, o sea, es una inversión a ver, financiera. al final son los números, porque Exactamente, tú sabes sí, lo que dice Andrew, que de hecho cuando hablas con él lo dice así, dice, yo nunca pago de más. O sea, o no compro o lo compro muy barato, ¿sabes? Entonces, al final, yo creo que en este caso, esa parte me parece muy interesante lo que tú estás diciendo y es lo que yo siempre defendí respecto a Quistos, que no vamos a negar que obviamente que te roben los gobiernos no es bueno, o sea, tampoco vamos a hacer aquí una parodia de esto de decir estamos mejor ahora que nos roban que antes de que nos robaran. No, hombre, obviamente claro. el escenario ideal era el que teníamos, donde compraste dos activos muy buenos en dos jurisdicciones distintas, que a los precios que estaba el gas te iban a dar un cash flow que era sencillamente gigantesco. Y luego, claro, al final la clave aquí de la tesis para mí es el capital allocation, que tienes un capital allocator que es una bestia, ¿sabes? Entonces al final él iba a saber que si... Tú imagínate que no nos roban, ¿vale?
Pero claro, si no nos roban, hay un riesgo de que sacar deals nuevos es muy difícil, porque obviamente las empresas que están ahí no Sí. son tontas, es en plan, hay unas A perspectivas eso de me gas refiero, a altísimas. eso me refiero con que Sí. se abren nuevos escenarios Claro. frente al, oye, pues si tú tienes una máquina de generar cash, los precios están a 300, no bajan y la curva a 3 o 4 años Te está pones muy... a hacer una tender Pues tras oye, otra claro, tender, o sea, te tras vas a dividendos y demorar, la demás. liquidez de la acción va a caer mucho, tienes que poner a pagar dividendos y entonces nuestra tesis se acaba en 3 o 4 años. O sea, es decir, no tiene mucho más recorrido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo esto nació, y Rock Rose también, en aguas revueltas. O sea, Rock Sí, Rose era sí. una flor que nacía en el sitio donde no había, o sea, en un sitio árido donde no crecía nada, ¿no? Y Quistos también, es como, pues ese es un poco... El hecho de que haya aguas revueltas para una persona como Austin es beneficioso. Sí. Entonces, por eso digo que se abren muchas oportunidades cuando Ahora tú además mismo, has claro. recomprado un trozo del bono, Pero estás generando... el problema es que hemos perdido 2020. Aparentemente, tenemos que ver Sí, cómo si lo sí, sí. consiguen robar Pero o bueno, no. yo en Holanda, cuanto a pero eso, que vosotros piensa ya que sé que son más de hacéis... 100 millones, que es A mucho ver, dinero. Claro, ya sé que sí hacéis que mucho hincapié en el impacto de que supone en el corto plazo Raúl de que más te lo que yo, hagan, las cosas de como que te son. lo hagan Sí, porque a efecto retroactivo es una sobre el principio de pasta. 2022 y que además cojan el average 2018-2020, como 2018 tal, que aparte los precios están muy bajos sin COVID y tal. Pero yo os quiero hacer una reflexión aquí, que es mi parte más, que no voy al modelo de Excel, sino lo que voy es a la cuestión filosófica de esta inversión, ¿no? Yo cuando estaban las cosas antes, el momento ese idílico que decís de que estamos imprimiendo billetes y no había todos los políticos metiéndonos la mano en el bolsillo. O sea, claro, pero es eh, que hay otra cosa, Javier, y dejo sí. continuar, porque hay dos cosas que han deteriorado la tesis a corto o medio plazo. La primera han sido los impuestos, tanto los de Holanda. O sea, es que ha Mm, salido. Digamos que tú tiras el dado y la opción que ha salido en impuestos es la peor, tanto en Holanda como en el Reino Unido, de las que mm. se barajaban. Y luego, aparte, el tema de que el gas se hundió. Se hundió, porque cuando estaba Quistos a 650, el gas estaba a 300. Y joder, es que ahora está recuperando, pero hace 2-3 semanas estaba a menos de 100. Sí, lo que Pero Claro, pasa claro, es es doble que impacto. Raúl, por eso yo estaba a per 2, o sea, porque el claro, mercado, pero o sea, por eso yo digo que el mercado es listo, porque sabe que sí. hay riesgo regulatorio y ya veis como, y tiene una doble vertiente. Cuando el equity estaba a 400, 500, tal, y estaba diciendo la gente por ahí, no, es que esto vale 1000, no sé cuánto y tal. El mercado la valora ese precio porque le asigna un porcentaje de probabilidades a que te meta la mano en el bolsillo y le asigna un porcentaje de probabilidades a que el gas Gas caiga baje. mucho más Mm. rápido de lo que está diciendo la curva. ¿Entiendes? Entonces, Y la otro parte buena de porcentaje todo de eso, ¿cuál es? probabilidades a que tengas problemas operativos, me refiero. Claro, bueno, la parte buena de eso, ¿cuál es? No sé si os fijáis en la elasticidad que tiene el equity, que no cae tanto cuando caen tanto las cosas. Es decir, que cuando te han metido la mano tanto en el bolsillo y el gas se desplomó tan fuerte, es verdad que antes no subía tanto como debería, pero luego no te Sí, cayó un aguantó 80. ahí, pongamos los Claro, 400 como una es campeona, para bien las y es cosas para como mal. son. O sea, el mercado, por eso yo digo que el mercado es listo, porque sabe. Y luego otro tema. Una de vuestras, no sé si era una tesis escrita o uno de los vídeos, o algo de Gabriel y tal, creo que decía, bueno, es que esto para nosotros ahora mismo vale, pues en vez de 1000 le quito los impuestos y no sé cuánto y la tasa de descuento y tal, y valía como 800, ¿no? O algo así salía, me parece que os salía. Igual era Gabriel, porque nosotros no damos Es que precio. yo no. A mí no me gusta. Es Gabriel, que puede ser, no, no me Gabriel, gustan sí. mucho los modelos de este. La verdad es que no me gustan. Pero bueno, los Claro, hago igualmente. yo voy a simplificarlo al máximo. Vale, compro tu... Mira, ahora mismo es verdad que cuando han recomprado el bono y como el bono queda tan poco plazo hasta el de 2024 y tal, se ha ido, me parece que al 104, una cosa así, entonces está, en vez de al 8, al 9 que estaba rindiendo de atrás, está dando una TIR del 6 y hay muy poco papel, no es fácil conseguirlo y tal. Sí, quedan Pero vamos, menos de 20 millones, creo. sí, pero es que cuando estaban diciendo que Quistos valía 1000 y luego con los impuestos a lo mejor 80 y tal, una de las variables que estaban introduciendo ahí era una tasa de descuento del 10%. Claro, cuando tú tienes la deuda pagándote un cupón del 8,75 y estaba más o menos a la par el bono, había veces que estaba al 98, a veces que estaba al 102, pero más o menos el mercado asume que Quistos por su deuda tiene que pagarte un 9%. Si tú No, descuentas pero el equity... el bono ha estado cotizando muy por encima de 104 prácticamente todo el año.
ahora mismo que le quedan 2 años para el vencimiento y han recomprado un buen trozo y ya está prácticamente en situación de caja neta, lo miré esta mañana, tengo aquí los pantallazos de Bloomberg, está dando una TIR del 6 y pico, está al 104. Hay una horquilla bastante amplia, pero más o menos anda ahí. O sea, que es verdad que Quiero actualmente... decir, Javier, es que sabemos que Quistos por debajo de 104 lo compra todo. Sí. Entonces, claro, Claro, sí, pero sabemos a vale, lo que está. entonces, ¿qué coste de la deuda le exiges a este? ¿O qué coste de la deuda creéis que esto le exige? ¿Cómo está el bono de 2026? ¿Cuánto creéis que le va a pedir un 4 o un 5% por la deuda del mercado a esta compañía? ¿Creéis ¿Por deuda que, nueva? ¿Pero a qué te refieres? ¿Por apalancarte de nuevo? o ¿O sea, por que qué? lo estoy Sí. aplicando para el coste del equity para descontarlo? Quiero decir que si Ah, vale. tú, o lo voy a mirar desde otro punto de vista. ¿Vosotros creéis que para, vamos a ver, vida útil del activo inglés, 1,5 o 2 años? Vida útil del activo holandés, pues eran 6 o 7, le quitamos 2, pues Pero eso ya 5. no va a ser así, Javier. Ese escenario ya no se va a dar. No, ya, bueno, pero tienes que meter CAPEX. Quiero decir que con lo Sí, cual, pero el al CAPEX final... te sale gratis por los impuestos. O sea, eso se va a hacer simplemente porque si no lo haces, lo pagas en impuestos. En UK hablamos ahora En UK especialmente. Sí, hablamos, ¿eh? En Holanda se va a hacer porque también hay CAPEX, o sea, perdón, también hay rebates, pero es menos rebate. Pero también se va a ya, hacer pero el ¿tú 8. qué cash flows estás descontando al 10%? Los cash flows que está generando la compañía en los activos presentes que tienen una vida Hoy útil dices. de Ya. 5, claro, de 5 años. Es que lo digo para en mi argumento de que el mercado es listo porque no descuenta quistos al 10, lo descuenta al 20. ¿Entiendes? Si tú Sí, no descuentas es posible. exactamente cuando digo, no, pues está muy bien, todos los dividends cash flows, no sé cuánto, tal, lo que haces, tal, y digo, claro, tasa de descuento 10, le sale una valoración de 8. Digo, no, pero si yo siempre que esto he considerado que esto me tiene que, para que a mí me compense todo lo que hay aquí, me tiene que estar dando este equity un 20%. Si le duplicas la tasa de descuento, no te sale 8, te sale 4. Pues Pero no puedes exactamente a ponerle 4 estaba en un... el mercado. Pero tendría que ser Exactamente a al 4. revés, ¿no, Javier? Tendría que tener menos tasa de descuento, ya que los activos tienen muy poca vida útil y el cash flow que te van a generar lo tienen mucho más al presente. No es como, yo qué sé, Lo que pasa es que yo, yo Que creo esté que el más al presente mercado. significa que el valor temporal, cuando tú le aplicas la tasa de descuento, que esos flujos, cuando tú le aplicas la tasa de descuento, se te reducen menos, porque hay menos años sobre Claro. los que aplicas esa tasa de descuento. Pero correcto, lo que quiero decir por es, eso me parece mucho aplicarle un 20. bueno, Pero imagínate. Dime, es dime. que yo creo que hay una parte de la tasa de descuento, pero al final lo que dice Javier, yo creo que obviamente el mercado descontaba que los gobiernos no se iban a quedar parados. En ese sentido, el mercado tuvo toda la razón, Sí, en porque fue Holanda así. nos No, que el hundieron. riesgo, los riesgos Riesgo aquí son muy regulatorio grandes, fue, claro. fue muy grande y luego también probablemente descontaba que la curva del gas, que ahí es donde yo creo que el mercado se equivoca más personalmente, que yo creo que el mercado durante mucho tiempo descontaba que el gas iba a estar alto, digamos, pongamos un invierno, por entendernos, y Hmm. yo siempre he defendido que lo de Rusia no tiene solución, es decir, ni se va a volver a abrir el Nord Stream 1, ni el 2, ni nada. Es decir, si va, probablemente vaya incluso a peor. Entonces, ahí es donde yo veía una ineficiencia mayor del mercado personalmente, ¿sabes? Que tú Sí, podías estar en quistos y si quitabas la parte del riesgo regulatorio, suponiendo que no nos robaran, yo siempre he defendido que íbamos a tener unos precios de gas altos de 5 o 6 años, ¿vale? En Europa. No te voy a decir de 200 el TTF, pero sí quizás de que el TTF tuviera un suelo en 60, por entendernos, hmm. ¿sabes? De 60 para A arriba, ver, lo, o sea, que, al lo cual que final, históricamente obviamente son unos precios altísimos. Y sí, tú imagínate, objetivamente, si tú sabes que el suelo del gas europeo en general es 60 euros, ¿vale? Y de ahí para arriba. Imagínate una horquilla entre 60 y 100 a hmm, 4 o 5 años y que no hay riesgo regulatorio. Obviamente con esas condiciones Quistos valía mucho más, pero el sí, mercado sí, estaba, correcto. estaba sosteniendo otra cosa, estaba sosteniendo o que bien el gas se iba a la mierda, o que, digamos, en el medio plazo, o que bien los reguladores y los gobiernos te iban a entrar a robar. Y lo Claro. gracioso fue que lo que tú decías, que a mí me parece una reflexión muy buena, es que una vez que esto se puso a bajar desde el pico que hizo más o menos en los 600, 650, empezó a bajar sin aparentes malas noticias,
se fue a los por debajo de 500, 450 y tal, y lo gracioso es que cuando empezaron a llegar todas las malas noticias una detrás de otra, No se de movió. repente UK nos roba, Holanda nos va a robar más, el gas se hunde, poco más que el gas en UK lo regalan porque vinieron muchos metaneros, esto y lo otro. El precio apenas sufrió de Claro. un, digamos, 4,60 a un 3,80, 3,90, Sí, ¿sabes? Claro, Entonces, la caída, por la eso caída yo, no fue elástica, sí, claro, por correcto. eso yo hace justo 2 semanas lo dije, ahora que lo veis todo tan negativo y tal, y el precio está ahí anclado, igual es el mejor momento para comprar, porque en cuanto lleguen 4 noticias buenas, Es que el ¿sabes? mercado Claro, la cosa que más le daña al mercado, que más perjudica a las cotizaciones, la es incertidumbre. la incertidumbre, no la Correcto. información negativa. Entonces, cuando de repente sale la información negativa y el mercado ya había estado descontando esa incertidumbre, por eso muchas veces, o sea, estalla una guerra o una compañía saca un profit warning o tal, y las acciones suben. ¿Por qué? Porque llevaban sufriendo y goteando esperando ese dato. Entonces, cuando ya es un dato, los modelos ya se pueden valorar. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que se había pasado de la raya descontando incertidumbre y de repente meten los analistas, porque son bastante rápidos al meter los datos en los modelos y dice, uy, me había pasado, esto ya es un dato, ya sé a qué atenerme. Entonces, en ese momento, muchas veces la reacción es positiva, ¿no? Es que Javier, fíjate que, bueno, en Holanda el 2023 y 2024 van a hacer una royalties o un modelo así, ¿vale? Que está medio hablado, pero todavía no está puesto. Pero para 2022 quieren poner las tasas retroactivas. Estamos a 1 de diciembre. Todavía no hay documento oficial en el que nos vayan a tasar en 2022 de manera retroactiva. Les queda un mes para hacerlo. Y Quistos lo que dice, la información que nos ha llegado del management, es que ellos están seguros de que no se van a pagar tantos impuestos en Holanda en 2022. Veremos a ver en qué acaba ¿Están todo. seguros en base a qué? No lo dicen. Zorruno. Así que Vuelve, veremos. vuelve Tiene que la haber Ese es algo. uno de Zorruno. los argumentos, de verdad, o sea, ese es uno de los argumentos de decir que es un poco filosófico de cuando se te escapa alguna información o cuando, por ejemplo, yo tengo cerca de 30 compañías en el fondo, ¿no? De hecho, en esta caída de mercado he aprovechado para aumentar diversificación, para tener exposición a más tesis, también tengo más ayuda en el equipo y tal, puedo estar más pendiente solo del análisis y no de otros tipos de cuestiones, clientes, burocráticas, legales, etcétera. Entonces, pues puedo tener peinadas más compañías. Entonces, es completamente imposible para mí, teniendo 30 compañías, dedicarle pues a lo mejor pues a uno de vosotros, que no os conozco vuestros portfolios en profundidad, pero que podéis tener, imagínate, 3, 4, 5 empresas o una persona que tenga el 40 o 50% de su cartera en Quistos, que puede dedicarle la mitad de horas de análisis de todo su análisis a una sola compañía, ¿no? Entonces, cuando tu hora de análisis adicional o el ratio return to brain damage, o sea, el retorno hacia daño cerebral de análisis adicional, ya es que se te explota la cabeza ya. ¿Cómo te entiendo lo que estás diciendo? Pero es que hay veces que no te das cuenta del Claro, brain y dices, damage hasta entonces que en ya ese te lo estás momento, comiendo. claro, en ese momento que digo, por eso tengo Austin. Es decir, yo, Para o que sea, piense por ti. claro, o sea, no, es completamente imposible que yo llegue a ser un experto energético y tiburón de las finanzas de un 10% de lo que es él. Con lo cual, Claro. por eso tengo a Austin, pero por eso tengo a Austin, a Roberto Martínez, a Satya Nadella, a Mark Leonard. O sea, por eso, ahí es donde tú realmente, ¿qué estás haciendo? Estás contratando a unos tipos a un salario que creo que es bastante razonable para que ellos se dediquen a hacer lo que mejor saben y tú te beneficies como ellos, como accionistas, ¿no? Entonces, pues oye, pues seguro que encuentra la manera. Y dice, no, pues es que las deducciones del CAPEX, oye, tal. Pues no lo Es sé, es Andrew. que, No lo claro, sabemos. exactamente, Sí, con encontrará algo de una manera. confianza, pero no sé, Javier, yo Mm. por lo menos este año he estado ya evolucionando a un punto en el que considero que la información es vital a la hora de tomar decisiones, tener Hombre, más por información que supuesto. el mercado. Sí. Entonces, Y eso sí lo que de... nos lo permiten las small caps y demás. Y, Bueno, por ejemplo, nosotros una cosa que hemos aprendido desde que nosotros hemos empezado Momentum, claro, tienes que entender que Momentum es algo muy joven en tiempo y sobre todo que es algo que empezó de la nada, ¿vale? Entonces, para nosotros uno de los mayores saltos cualitativos que hemos tenido es probablemente el tener acceso al management de empresas, Hombre, ¿vale? es que fue crucial, Entonces, vamos, sí. claro, pero tú entiendes que obviamente eres gestor de fondos y es algo normal. Cuando tú vienes de donde nosotros venimos,
hace un año y medio era impensable y nosotros ahora podemos hacerlo. Entonces, a lo que me refiero es, hay muchas cosas, y esto siempre se lo digo a Raúl, hay muchas cosas que tienes que, o sea, el preguntar cosas a la carita y ver la reacción, eso no está en un report, aunque sean No, no, 200, está aunque sean clarísimo. 800 páginas, ¿sabes? Está clarísimo Y y no está en una conference call y no está no, tampoco no, porque cuando están a micro abierto y tal, incluso no lo que dicen, sino lo las que no Lo que dicen. reacciones, el callan, ¿no? lenguaje no Hombre, verbal, la cara, y, los y de gestos. hecho, Mm, yo trabajo en Londres en banca de inversión y tal, entonces mm, dentro, independientemente de esta parte, pues estoy acostumbrado, ¿no? a mm. tener reuniones de alto nivel y tal. Y Raúl sabe que cuando tenemos reuniones con el management, yo hay un punto en el que voy a saco. O sea, a Sí, saco en el sí. sentido de no me voy a andar con remilgos porque precisamente ya no es tanto lo que me digas, yo quiero ver tu reacción. Entonces yo les hago Ya. la pregunta y les miro a la carita. Claro, está claro, sí, sí. ¿Sabes? Y con Andrew nosotros hemos aprendido muchísimo en base a tal. Yo me acuerdo la primera vez que nos reunimos con él y es en plan, vale, sabíamos que era un fenómeno, pero es que es muy fenómeno. O sea, es que y esa sensación de que tienen todo bajo control, ¿sabes? La última vez que nos reunimos, por ejemplo, no solo con él, nos reunimos también con el CEO, con Peter Mm. DeMann, y es que dices, es que claro, este equipo es muy bueno. O sea, es que lo ves en la forma de expresarse, en cómo controlan todos los datos y demás. Entonces, son cosas que a nosotros nos están dando un diferencial muy, muy grande de cara a la comunidad. Y de hecho, una de las cosas que nosotros intentamos es precisamente ser capaces de... Tú tienes que pensar que, claro, esto hace 20 años era impensable, pero ahora que gente retail tenga acceso a saber el tipo de información que se puede hablar en una charla con un management, es una locura, Sí, pero bueno, ¿sabes? no vosotros, o sea, para que hayáis llegado a estar en esa situación, hay que trabajar mucho y que ellos vean que sabéis muy bien de lo que estáis hablando. Es decir, Sí, cualquier inversor sí. retail coge el mail de Quistos Contact no sé No, cuánto no, o obviamente. la oficina que tienen de atención a tal, que no es ni Sí. siquiera el de ellos y tal, No. y les llega un mail ahí preguntando 4 cosas que no tal, es que a lo mejor ni les responden. Nada, de hecho es ¿Entiendes? No, no, pero que mira, si nosotros hemos ido a la primera, yo me acuerdo de la primera vez que hablamos con Andrew, y entonces tenían la típica presentación, el son PowerPoint, en plan, corporativas, sí, sí. decían, ¿queréis que os hagamos un resumen de la empresa? Y dijimos, olvídate, tenemos aquí como 40 preguntas y solo una hora y a Claro. machete, ¿sabes? Y cada vez que hablamos con ellos es así. De hecho, yo la última vez que hablamos con ellos, que fue hace un par de meses o algo menos, Hmm. Raúl, Por ahí antes, y en octubre fue. sí, yo los vi en persona, no a Andrew, pero sí a Peter y al CFO. Y Hmm. Peter me lo dijo, me dijo, es que no estamos acostumbrados a hablar con gente que sabe la empresa como vosotros. Bueno, así es que ya que comentaban por ahí, ¿no? Que le tenéis, os tienen que llamar los sell side de allí de UK Hostia, es que son un para aclararos desastre, dudas, Javier. preguntaros dudas. Berenber se va, cada vez que habla con nosotros se va con deberes. Sí, 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 está sí, bien. es A que ver, esa es una parte súper importante, que ellos vean que habéis hecho trabajo. Y otra parte súper importante es que vosotros, no sé si os dais cuenta que también para la comunidad española le reducís el cost of equity a Quistos. O sea, es decir, que vosotros, o sea, que no solo estéis muy bien informados, sino que hagáis un trabajo de divulgación sobre la compañía, para ellos es Claro, muy bueno. A lo sí, mejor un accionista muy formado, una rata de laboratorio que se haya mirado la compañía de arriba abajo, les llama y les pregunta y les ven que tienen preguntas muy buenas, ya descartamos al que no tiene ni idea, no le van a hacer caso. Al que tiene idea, pero joder, pues tiene 3.000 libras en acciones de Quistos y no habla absolutamente con nadie y tal. Claro, pues ellos van a decir, pues hombre, mi retorno para este accionista que tiene 3.000 y que no, pues cuál es el retorno del tiempo dedicado para reunirse con Austin o con el CFO, ¿no? O con el CEO. Pero claro, en vuestro caso, desconozco las cantidades que tenéis invertidas y es lo de menos en este caso, pero ellos ven que conocéis la compañía y entiendo que saben que hacéis un trabajo de divulgación importante hacia la compañía, con lo cual, para ellos, asignaros tiempo tiene un retorno. Es decir, sí, ellos al final, vosotros estáis haciendo un trabajo de divulgación con la comunidad española hacia una compañía como Quistos, que ellos es un trabajo que se ahorran de tener que venir aquí a hacer pues roadshows o hablar con tal, o publicar notas o contratar a un Berenber para que les haga notas que probablemente sean mucho menos profundas o más inexactas que los vídeos o los audios que publicáis sí. vosotros, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues eso, lógicamente, eso os abre muchas puertas y es fundamental, ¿no? En las compañías
o poco líquidas o de mercados alternativos o de que, pues oye, es que por cuestiones normativas, pues cuando era solo cash había accionistas que directamente no podían invertir. Cuando es una compañía operativa, pues SG y tal, y mercado alternativo, hay fondos que no pueden. Ahí es donde vosotros podéis tener un edge para encontrar información, porque claro, pues oye, yo qué sé, Amazon o en Microsoft, pues la verdad es que tener un edge informativo en ese tipo de compañías Nah, es es complicado. imposible. Sí, ahí no puedes hacer nada. Hay que invertir en base a otros criterios, factor temporal o despliegue de capital a tasas altas o un viento de cola o un CEO pues, que es bastante visionario, lo que sea, ¿no? Pero en este tipo de empresas, lógicamente, hay un valor diferencial en, como nos pasa a nosotros con NBI o como pasa con Just Scientific, como pasa a compañías Qué muy maravilla, pequeñas. NBI es una maravilla de empresa. Sí, y Una está en el maravilla de momento, empresa. está en uno de los momentos en los que no le hace caso a nadie, que pasa cada 2 o 3 años y que Y es que a están, mí lo que joder, me da pereza las es veo que, muy, claro, muy a tiro las comprar. acciones, muy, Es muy que a tiro. es tan difícil comprar. Ese es el tema, claro, que cuándo va a subir esto, porque no es difícil cuando a un fondo se le dé por poner a comprar, tal, pero eso pasa cada X tiempo también. De repente hay alguien que allí se corre la voz en un fondo de pensiones o no sé qué del País Vasco y tal, y hay 2 o 3 que se ponen a comprar, y como pasó de 1 y pico te la mandan a 5, de baja hasta 3, de 3 te la mandan a 7, ahora está a 4, pues cuando la vuelvan a Claro, mandar, pero la es que mandan mueve, a 9 estoy o... viendo que su volumen medio son como 6.000 euros, 7.000 euros al Sí, ¿Qué me sí, es de mes. dices? risa. Sí, Es bueno, una- es eso un- es irreal, ¿eh? Porque luego de repente te pones a hablar con Gaesco y tal y hay, oye, necesito 20.000 acciones y parece que es completamente imposible comprarlas Sí, y aparecen. aparece alguien por ahí que te dice, ah, sí, pon la orden que te la cruzamos y tal. O sea, es decir, nosotros tenemos 145.000 acciones. Mira los días que tardarías, haces Sí, la sí, sí, división sé entre el lo que volumen dices. medio y te sale como que tardaríamos un año en construir la posición, ¿no? Comprando todo el volumen diario. No, pues si al final consigues porque, claro, pues hay gente que tiene muchas acciones y en un momento determinado pues quieren poder vender un lote, ¿no? Entonces no Me es muy real el me volumen. gustaría, yo te tiro la pera, pero me Sí, gustaría un día que vinieras a hablar de NBI. vale, joder, es la compañía que mejor conozco de toda la cartera, con lo Es cual. que mira, yo hablé de NBI, Raúl, cuando empezamos en Burbuja, y mira que fue eso, hace 2 años, y yo tenía como una especie de cartera modelo que es muy distinta a todo lo de ahora, y la única empresa española que había metido era NBI. Sí, sí, Sí. bueno, nosotros solo Sí, tenemos a NBI, mí me... Inditex por cercanía y conocimiento y tal, Sí, pero claramente esa es de las... Y eso que ahora mismo parece como nosotros invertimos en 2018, creo que ahora nos está dando un 20% anualizado, que parece que está bien, pero es que es mucho menos de lo que debería porque es que esto han tirado un 40% en el último año y pico por gas. Por cierto, es un entiendo buen... que sigue el mismo management, ¿no? Sí, sí, bueno, tiene El CEO era un fenómeno. entre Roberto y Antonio, que son el CEO y el jefe de ventas, tienen el 50 y pico por ciento de Sí, la sí, sí, compañía, sí. vamos. ¿Sabes a qué se Pues dedica la empresa, Raúl? No tengo ni idea. Díselo, ha- Javier. hace rodamientos y otras piezas Rodamientos. industriales, principalmente rodamientos. Sí. Son piezas de alto valor añadido y componente técnico. Pues un rodamiento al final va en componentes, no se puede romper un rodamiento porque se carga un ascensor completo, se carga un reductor de potencia o una maquinaria, un elevador de una plataforma, por ejemplo. Y los Es rodamientos muy los hacen. historia industrial vasca, Sí. pero por la Y parte muy buena, o sea, gente muy hay una cosa seria, que os puede interesar de es la esto, hostia. y es que Quistos y NBI son una especie de hedge natural, porque Quistos consume mucho gas en Rumanía para fundir las piezas de aluminio, porque ahora tienen una división de piezas de aluminio ligeras para vehículo eléctrico, pues porque lógicamente cuanto menos peces, los coches cada vez llevan más piezas de aluminio, y es una compañía electrointensiva en Oquendo, en Álava, y gas intensiva en la planta de Rumanía, con lo cual Rumanía. a mí ahí atrás, cuando estaba cayendo el precio del gas y que esto se estaba ahí un poquito tal y cual, yo decía, ah, bueno, pues esto es muy Bueno, bueno ni para tan NBI. mal, ya. O sea que está bien, ¿no? ¿Y qué te quedas en neto? La generación de valor agregada a lo largo del tiempo de las dos compañías, con lo cual está muy bien. Y son Pero dos CEOs. producen mucho en España. Yo creo que España, el gas en España nunca va a estar tan caro No, pero como en en Europa. España no utilizan gas, utilizan corriente eléctrica. En España Ah, vale, vale, no vale. funden piezas de aluminio. En España tienen las máquinas para terminar el pulido de las piezas y todo el control de calidad de los discos que utilizan para los aluminios, con unas máquinas, precisamente una empresa que se llama Discus, que son unas máquinas gigantes, muy chulas, que todo robotizado y tal, y de piezas que vienen de China, porque tienen una joint venture con un socio chino
y entonces, bueno, pues hay muchas empresas a las que les interesa que solo compran producto con bandera europea, y entonces pues las piezas que vienen de China y de India, porque también tienen una filial en India, pues las terminan en Okendo y hacen piezas de mucha calidad, ¿no? O sea, con unas especificaciones técnicas a la Ya. altura de los mejores del sector, ¿no? Es una empresa de 50 millones de market cap Tampoco. de Pues Álava. pensaba que sería No, es más. microcap Sí, absoluta, o sí, sea, es enana, es microcap enana. enana, sí. Buah, es que tú fíjate, tío, la gente con lo de Quistos, como funciona por subastas, para la gente que compra fuera de Europa, han convertido una mentira en una verdad por repetirla cientos de veces, de que Quistos es ilíquida y tal y cual, y es una acción que mueve más de 1 millón de libras todos los días. Sí, yo en Quistos nunca tuve problemas ni para comprar ni para Pero Sí, sí, vender. no, no es un El único problema de problema tal, que tienes es las es que, subastas, que es una mierda, claro, el único pero, Sí, problema es sí. que el tú puedes dinero se tener una mueve. orden y que no se te esté cruzando y que la puedas tener por encima Eh, del precio y que no te tal, pero y aquí podemos seguir un poco, porque a raíz de eso, ahora van a sacar la circular esta de que van a cambiar la estructura y van a deslistar Quistos PLC y nos van a dar acciones de la nueva, del Quistos Holding que la gente empieza a sacar los memes de ahora nos regalan la financiera, porque aparece aquí la financiera. Y ojo, porque puede haber una posibilidad, no sé si es remota o real, de que cuando nos cambien las acciones ya no necesitemos depender de subastas. Porque al final lo de las subastas es solo con Interactive Brokers y otros brokers que no son de Reino Unido. En Reino Unido la gente tradea a todas horas sin problema. es Así que un ahí poco está, ¿eh? oscuro todo esto de las subastas, porque yo cuando hablo con Muy nuestro oscuro. broker nos dice que efectivamente que va por subastas, pero tú ves tú ves que está cruzando entre las 12 y las 4, que está cruzando sin En parar UK eso. cruza, eso te En lo puedo UK decir cruza a todas yo, horas. porque yo vivo en UK, entonces Mm. parte claro, tengo broker en plan tipo IB, por entendernos, pero tengo algún broker de aquí, ¿sabes? De Mm. los de UK por el ISA, ¿vale? Por tema de tal. Mm. Y tú, por ejemplo, das a comprar quistos, ¿vale? Y entonces como funciona aquí es que te dan un quote y tienes 10 segundos para decir compro o no compro ese precio. O sea, tú imagínate que quiero comprar 2.000 quistos, ¿vale? Entonces doy 2.000 comprar y entonces de repente aparece una pantalla y te dice, ¿deseas comprar las 2.000 quistos a 4,72,3, que es el precio que te damos ahora, sí o no? Y en esos 10 segundos decides y si dices que sí, se cruza ese precio. Ya. Bueno, Esa es la todo lo de la diferencia. IM, nosotros también tenemos ya Scientific que va por Market Maker, que tienen que cruzar las En órdenes Presón también, ¿eh? En Presón. manualmente. O Ah, ¿qué sea, me dices? En hay manual. un tío que les llegan las órdenes y dice, pues esto, mira, tengo aquí 700 a 70 libras y aquí tengo 700 a la venta, pues me lo macheo y que te cruza la orden, lógicamente siempre intentan, y si tienen la opción de llevarse su gap de sus precios, lógicamente pues Claro. van a intentar hacerlo, ¿no? Pero que puedes tener la orden a 70, que esté cotizando, tú estés viendo cruces a 68, 69 y que no te las están dando, Sí, que es eso bastante desespera frustrante, ¿no? bastante. Eso Bueno, desespera. pues a ver, todo ese tipo de cosas, como hay muchas otras ventajas en estas empresas menos peinadas o más ilíquidas, si lo queréis llamar así, bueno, pues hay que considerar que unos centimillos por abajo y unos centimillos por arriba, o sea, para comprar un pelín más caro y vender un pelín más barato, bueno, creo que aún así compensa, ¿no? Lo que ha hecho Quistos desde entonces. Sí, Pero bueno. hombre, sin duda ninguna. Claro, yo tengo la esperanza de que cambie ahora, ¿eh? Porque además solo pasa con Interactive. En De Giro, por ejemplo, que es el otro broker habitual que usa la gente, ya lo tienen como medio arreglado y te cruza al momento. Así que es cuestión de tiempo, Es que al supongo. final, porque una cosa es qué banco utilices tú, o pues Bank, o la plataforma Interactive, o de Giro, tal, qué plataforma utilices, pero luego, en nuestro caso, por ejemplo, la gestora, pues tiene contratos con diferentes brokers y lo que nos ha pasado bastantes veces es que tú tienes una orden puesta con un broker y en este tipo de compañías y de market maker o Sí, de subasta y tal, y no te las están dando, y yo les pego el toque y le digo, oye, mirad las últimas 2 o 3 veces que hemos operado con esta compañía, cuál fue el broker con el cual nos las hicieron. Y dicen, pues es verdad, era otro. Vale, ponlas con el que la última vez nos funcionó bien. Cogen, las sacan de un broker, las ponen en otro, pum, al momento. Es ya. decir, no funcionan todos igual de bien, porque yo entiendo que aunque tú metas la orden en Interactive Brokers, ellos luego tienen diferentes providers, o sea, al final, pues brokers supongo que los de UK pues lo harán mucho mejor que si contratas a, yo que sé, a JP Morgan o a Warburg o a uno suizo o lo que sea, ¿no? Es decir, entiendo que toda esa parte de infraestructura de mercado que está por detrás es un poco
oscura y no es demasiado fácil de entender. Pero bueno, para lo que nos ocupa, que es la inversión en quistos, no tiene Sí, demasiada no relevancia. afecta tanto esto. Pues bueno, hay que ver, porque dentro de la circular, que es enorme, hay otra trampa, o otra posible trampa, que es que al parecer hay un contrato entre Quistos y la subsidiaria o sea, entre la Quistos de Holanda y la subsidiaria de Reino Unido, por la cual la subsidiaria de Reino Unido le tiene que dar el gas a la de Holanda. Y entonces ahí hay muchos asteriscos de qué puede pasar con eso. Pero tiene pinta o hay una posibilidad de que se venda el gas a precio de Reino Unido, en el Reino Unido, pero luego se mande a Holanda. Yo no sé si podrán hacer el arbitraje o no. Lo comprobaremos pronto, pero es muy raro. Ahí hay algo ahí, porque se está metiendo el dinero a la subsidiaria de Holanda, es muy raro. Y algún tipo de implicación fiscal. En vez de pagar un 75%, igual puedes tener que pagar solo el X, lo que pagabas antes más el 33%. O sea, al final, no lo sé si ellos a lo mejor algún tipo de implicación de estas. Estos son el tipo de cosas por Eso las es lo que cuales... te digo, ingeniería financiera total. Este es el tipo de cosas por las cuales se interesa tener más de una jurisdicción, más de un centro de producción y una cabeza pensante moviendo los hilos como la de Austin, ¿no? Desde luego que sí. A lo Y mejor bueno, iban por ahí los tiros que no iba a tener que pagar tanto como se decía, ¿no? O sea, puede ser. puede ser. Una pregunta que tengo, y llevamos ya una hora para ir cerrando en un ratillo, pero ¿cuáles son tus perspectivas a futuro? Es decir, ¿cómo ves Quistos en 2 años? Es muy complicado saberlo. O sea, mi tesis aquí fue, planto una semilla y me subo a lomos de Austin para que él, en un entorno regulatorio complejo y un entorno energético complejo, a río ¿Haga revuelto magia? ganancia de pescadores, y creo que ahora volvemos a estar en un río revuelto, más que el que estábamos hace unos meses. Y lo acompaño hasta que él decida vender, porque también considero que cuando él decida vender será el momento adecuado de venderla. Es complicado saberlo, y lógicamente aquí también quería transmitiros un mensaje un poco filosófico de, por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con Raúl de que, oye, pues joder, nos han metido la mano en el bolsillo con efectos retroactivos 2022, pues eso es mucho peor que lo que teníamos antes de que nos metiesen la mano en el bolsillo, ¿no? Sí. En Pero julio estamos mucho mejor, lamentablemente. Claro, pero yo, antes de que pasase todo esto, para que os hagáis una idea de cómo pienso yo, pero no pienso para ganar dinero con esta inversión, pienso para mejorar como inversor a futuro, en mi trayectoria profesional futura, que espero que sean muchos años, en cuanto a los drivers que han generado un retorno a una inversión y cuánto ha sido habilidad del management, cuánto ha sido habilidad mía al encontrar esa inversión y cuánto ha sido un factor de pura suerte. ¿Vale? Para bien y para mal, porque tengo compañías en cartera que creo que la tesis inicial era correcta y han ido mal o han sido errores de inversión por factores de pura mala suerte, que era completamente imposible predecir que eso iba a ser así. Entonces, en Quistos, yo, cuando antes de que pasase lo de los impuestos, yo estaba pensando y decía, Austin se compró el activo holandés cuando el gas estaba a 18. Yo creo que Austin no es tonto. Es decir, creo que Austin creía que podía hacer una bola de nieve maravillosa con el gas a 18. Sí. Y eso se ha ido a 340 y está ahora mismo a 150. Entonces, bueno, pues depende de lo que mires, pues eso llegó a estar por 20 lo que lo compró. Y el otro día, y en la entrevista que publicamos la semana que viene, también decía el entrevistado, es difícil entender para la mente que no está mirando el modelo las 1000 horas extras adicional que vendes, o por ejemplo, cuando se te va a tu precio de 60 a 80, que le quitas taxes, pero a nivel de vida ya ni eso, cómo el apalancamiento operativo te supone, desde que ya tienes un coste de producción, cómo la inyección en vena que te supone para márgenes, que el producto que tú vendes se multiplique de esa manera. Es que el margen evita. Entonces, de Quistos... claro, dices, no, pues es que se ha ido de por 20 a lo mejor ahora por 10. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué estaba pensando? Joder, Austin es muy listo. Yo confié en él. Fue una buena inversión, etcétera, etcétera. Pero parémonos a pensar. ¿Cuánto de lo que ha pasado aquí? Y las acciones se habían ido de 100 a primero a 600, 500, vamos por precio de 500. Bien, de todo ese upside de por 5, ¿cuánto ha sido habilidad mía al encontrar la inversión?
cuánto ha sido habilidad de ellos al gestionar capital allocation, al comprar ese activo, etcétera, etcétera, y cuánto ha sido pura suerte para los que venden gas o mala suerte para los que compran gas. Y pongamos en perspectiva todo esto. Hay gente, civiles muriéndose en Ucrania, ¿vale? Es decir, cuando hablemos de todo esto de que nos han metido la mano en el bolsillo, pongamos un poco en perspectiva las cosas que están pasando en Europa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto ha sido buena suerte en este por 5 o por 6? Yo creo que un porcentaje bastante importante, porque Austin es un fenómeno y todo eso. Hombre, ha acelerado la tesis mucho. Es que la Depende, clave es Javier, esa. de O qué fenómeno momento lo que hablemos de queráis, la inversión. pero No, eso bola está de claro, cristal. que la Y tesis ha acelerado. Claro, y supongo yo que él sabe que el gas es estructuralmente fundamental e indispensable para Europa y que probablemente él decía, bueno, esto viene de 6, precio medio de average tal 12 y ahora mismo está a 18. A lo mejor él decía, no, es que el gas estructuralmente tiene que valer, lo que decíais, 40, 50 o 60. Pero no creo que estuviese pensando que se iba a ir que iba a haber, que No. Rusia iba a tomar esa decisión y que se iba a... Entonces, quiero decir, hay un factor de suerte, ¿vale? Entonces, os pongo la pregunta para el tema de Raúl de decir, me metieron la mano en el bolsillo 2022. ¿Vosotros qué preferís? No voy a decir 33% en Holanda más lo que tenías Reino Unido, lo que tenías antes más ahora el 35, ahora 75%, tal, retractivo hasta el 28 y luego ya veremos qué pasa y tal. ¿Preferís ese escenario con el gas habiendo estado gran parte del año por encima de 300 y ahora mismo a 150, con este escenario regulatorio, o preferís seguir confiando en Austin, que es muy listo, pero que el gas estuviese a 18, con curva completamente plana a 18 para los próximos 5 años, como cuando él compró el activo holandés, que nosotros ya éramos accionistas de Quistos? Dejo la pregunta en el aire para... Yo lo tengo muy claro, que prefiero la situación actual. Y aparte no olvidemos quiero decir una con cosa. esto que la situación recientemente ha empeorado, por supuesto. Pero ha mejorado mucho los últimos 2 años. Pero después de que hubiésemos tenido varias flipcoins que salieron a nuestro favor previamente... Cuidado el QonCB, ¿eh? El QonCB fue un palo de la hostia, ¿eh? Ya nos hemos olvidado. Importantísimo. Activos en producción. Sí. Es decir, pero sí. Ya. Quiero decir, eso tiene un mensaje también, porque yo creo que ha cambiado bastante la mentalidad de ellos. Y me decíais, no, probablemente el próximo activo que compren sea oil. Claro, pero es que necesita 200 millones de CAPEX para desarrollar el oil que tiene allí debajo. Sí, pero no, si compra oil, compra lo que tú dices en producción. Claro, por eso a lo mejor está buscando otro tipo de oil. Y ojo que no puedo hacer una operación. O sea, no todas las cosas de que el pinchazo sea el mecherazo, como llamáis vosotros, no todo es malo, porque a mí me encanta que compre activos productivos y no CAPEX, porque ya sabemos que el CAPEX no es, el CAPEX, al final no es, mira, es que yo meto aquí este CAPEX y esto es un grifo que empieza a producir. No, pasan cosas en oil and gas, ¿vale? No, y una cosa que tú dices... Pero ahora tienes que verlo como eso, Javier, porque va a ser o gastas ese dinero en CAPEX, aunque salga mal, o lo pierdes, se lo queda al Estado, así que va a ser... Pero bueno, en Holanda no es tanto así. En Holanda tenemos un 50% del SPS, si no me equivoco, y al final de los 200 millones solo tenemos que pagar el 60%, el otro 40% de Holanda. Yo creo que sí que va a salir adelante sin ninguna duda. Aparte que ya han hecho el drill, ya saben que hay oil. O sea, ahí ya no hay riesgo de mecherazo. La cosa ahí es más bien que lo que yo pienso, Javier, y esto es lo que he defendido en las últimas semanas, una vez se sabe cómo van a ser las tasas impositivas en UK y en Holanda, que obviamente se van a ir a otros niveles. Además, ya sabes cómo es esto, que estas cosas son temporales y duran 20 años temporales, ¿sabes? O sea, eso es así, pero ahora... Bueno, hay una reflexión, ahora os digo... Sí, pero dime. Lo que yo digo es que el precio de los activos en ambos mercados ha caído en picado. Entonces, una de las buenas cosas que hizo Andrew es que en un tío que es tan activo, que hace tanto M&A, que es tan maverick y demás, en los últimos 6, 7, 8 meses se quedó parado, ¿sabes? Sí, y yo sé que claro. para él es difícil, pero yo siempre Cuidado, digo... Capi, la que se intentó cagada- lo de Serica, ¿eh? Bueno, vale, pero la cagada gorda hubiese sido que tú te compres, por ejemplo, el activo de Taka, el del P15D, que Taka lo vendió ahora en Holanda, y de repente dices, he pagado 100 por algo que ahora vale 30. Porque es un tema de yo esperaba X cash flows y los cash flows van a ser mucho menos. Clarísimamente que no hayan hecho M&A recientemente es muy bueno para la tesis. Es porque un al acierto, final, y ahí entra el deal, los buybacks parece ser que hace nada con los activos más caros. Parece que los buybacks eran la opción más lógica, Sí. ¿no? Yo ahora ya vuelvo a tener algunas dudas de cuál es la opción más lógica ahora, ¿no?
Yo creo que pero van por a eso, comprar el oil. por eso me refería, a eso me refería cuando decía que se le abren muchas opciones. El Sí, hecho de que se te totalmente. multiplique el precio al que tú vendes tu Totalmente. producto y que tan rápido te hayas desapalancado, te deja mucho margen de maniobra. Y una persona como Austin lo que necesita es margen de maniobra. Es Totalmente. decir, Necesita para. cartas en la baraja Claro, y Pero y las ahora. cartas no las van a robar, que es el dinero. que no te las van a robar. Ya te No, digo, De- yo tú no lo piensas Las, veo lo que así, está, tú no. las piensas lo que te está diciendo. opciones, No. las opciones que teníamos cuando hicimos el vídeo para el club en octubre eran brutales. Pero es que tú Era tienes que o un entender una deal, cosa, o Raúl. recomprar, o desarrollo Raúl, orgánico. Ahora ya no vale, las tienes. sí las tienes. Lo que tú tienes que entender es que estamos en un punto peor que en octubre, pero mejor que en enero. Es Claro. Pero fácil es de que, pero entender. tú no, pero ya, lógicamente estamos mucho peor que en julio y que en octubre. El Bien. asunto es, hoy, a 460, ¿Quistos es una buena inversión? Eso es la pregunta. Que hay que hacerse todos los días o una vez a la semana. Para mí, sí, sin duda. Al final mantener la posición. Para mí, sí, Yo sin duda. no, yo Porque, no, yo no porque voy a hoy. valorar, yo no voy a valorar si Quistos vale 700 y entonces a 400 es una buena inversión, porque no pienso de esa manera. Claro. Pero es que es la Lo que forma en la que. No, porque yo no hago No. una valoración de decir, no, mira, es que están caras o baratas, no, porque mi tesis en cuál es, yo me subo a lomos de este señor y lo acompaño en su proceso hasta que él decida vender. Entonces, eso no ha cambiado, ¿entiendes? Entonces, me dices, no, es que ha cambiado la regulación, con lo cual la tesis. Ya, pero vamos a ver, si yo compré esto cuando no existía ninguna regulación, porque no estábamos en ningún país. Pero el juego ha cambiado. Por eso te digo que Sí, el juego ha la cambiado inversión y en sin Quistos ha embargo ido no hemos. evolucionando de Pero una vamos a cosa a ver, en ¿Y otra. una cuántas posición cagadas de. ha hecho Austin con todos estos ¿Cómo? cambios? Dime cuántas cagadas ha hecho. Cagadas ¿en cuanto a qué? A nivel operativo, en plan, compró esto y no Pues debía, hay que no decir, compró esto y. hay cosas que son mala suerte, tío. Lo del Sí, ConCB pues sí. es mala suerte, no puedes Claro, controlarlo. pero Bueno, no digo escuchad, Lo eso, de yo no sé si lo habéis digo comentado, Serica, que. lo de no Serica sé es si lo buena habéis suerte que no comentado. haya salido. En uno de los informes, en el informe aquel de persona independiente de cuando ellos compraron Tulip, Mm. en uno de los párrafos de QonCB decía que en uno de los ejercicios iniciales habían encontrado agua. Es decir, algo se intuía, o sea, ellos, y yo supongo que ellos por supuesto lo tendrían muchísimo más mirado, pero en ese informe decía algo de que había dudas de que A hubiese, ver, es le decir, no. daban una probabilidad de desarrollarlo por encima del 80%. Sí, claro, por eso hacen el El drill, por propio eso meten el informe CAPEX, ¿no? Supongo yo. auditado, por, claro, o sea. Bueno, no lo sé. Lo que quiero Yo deciros con soy todo. muy Team Javier, o sea, no puedo ser más Team Javier. Me alegro No, que o sea, hayas vamos a ver, venido. independientemente de, o sea, yo lo que quiero decir aquí es que, por supuesto, filosóficamente, se les ha multiplicado el precio al que venden su producto. Te vienen y te meten la mano te meten la mano en el bolsillo porque, lógicamente, es muy tentador cuando tú no le puedes meter la mano en el bolsillo al que te ha creado este problema, vamos a dejarlo de autoinfligido de Europa, sino a Gazprom, a Rusia, a Putin, etcétera. No puedes meter. Entonces, ¿a quién se lo meto? A los villanos estos que están imprimiendo billetes a costa de la calefacción de los holandeses y tal. Entonces, se lo saco y lógicamente sería ideal si para que las compañías privadas no tengan tanto beneficio con el gas y el oil, lo saco de las compañías privadas y entonces ¿a dónde lo devuelvo? A los contribuyentes, bajándoles el precio de la gasolina en la Pero lo que gasolinera, pasa, bajándoles el precio de la Javier, calefacción, etcétera, es ¿no? que es Eso muy poco sería. porcentaje de la producción lo que realmente sacan. De la producción total de Europa, lo que se saca en Europa es mínimo. Entonces Vamos a es ver. un poco, pues, el blanco fácil y ya está. Pues no Claro va que a es el cambiar blanco nada. fácil, pero como las decisiones políticas son lentejas y no podemos entrar sobre ello, diciendo un poco la pregunta que me decíais, mirando hacia adelante, ¿yo qué veo? Bueno, yo veo que ahora mismo es un blanco fácil porque hace falta dinero y estamos jugando con la calefacción de los alemanes y de los holandeses, quizá no tanto de los españoles o de los ingleses y tal, pero ¿vosotros no creéis que en algún momento, cuando se le ponga un poco de sentido a todo esto y se concluya que el gas para esa transición es fundamental, en algún momento alguien en Europa dirá, oye, ¿dónde tenemos gas en Europa? Sin tener que traerlo en barcos a Estados Unidos y sin que tener que cruzar el Magreb o tener que cruzar por Ucrania y tal. Oye, es que en el Mar del Norte hay gas. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos robándole a estos señores muchísimo dinero y van a dejar de meter CAPEX. O sea, el gas que hay, están diciéndonos que con estas condiciones no lo van a sacar. Pues en algún momento, a lo mejor, se deja de pensar tanto en el corto plazo y de meter la mano en el bolsillo y se empieza a decir, es que nosotros necesitamos ese gas. Por favor, Ya, señores, Es que yo creo que va a sáquenlo. ser, yo así creo que va a ser estábamos con mejor. Liz Truss en UK. Yo Hasta creo que va a que. ser mejor que eso, Javier, porque el tema es que cuando lleguemos a ese punto va a haber muchas majors y no tan majors que van a regalar activos.
Que ahora estamos en un punto en el que yo creo que muchos activos se van a regar. En Bueno, es plan, que Shell pagas Capi dijo la semana 80, pasada que se iba del, Sí. del Mar del Norte. o sea, vale, pagas 80, no sé qué, tal, y pones una fecha de cierre, ya sabes cómo va esto, cuando te das cuenta tenías 70 millones en caja cuando cerraste, Sí. ¿sabes? Y yo creo que es lo que va a pasar. Entonces, ahí esa parte comparto contigo, que ahora viene marejada y ahí Claro. es donde Precios Andrew es bueno. estructuralmente más altos, ya no digo si a 100, a 60, etcétera, mucho más altos estructuralmente de lo que compró Austin. Entorno regulatorio complicado y Sí. gas necesario estructuralmente para esa transición en Europa. Joder, yo creo que es un escenario para las acciones de Quistos bastante Va a haber razonable. va a haber algún que independencia, otro maratón. claro, con independencia de decir, joder, pues es que ahora me acaban de robar el dinero de 2022. Ya, pero vamos a ver, si yo cuando lo compré esto no teníamos ni el dinero de 2022, No. ni O sea, Tulip, no no teníamos... podías soñar con tener Pero, los pero activos Javier, pagados ahora, piénsalo así. mantener una posición es como comprarla todos los días. Correcto, sí, sí. Entonces, Completamente de acuerdo. Ten en cuenta una cosa, lo que te decía, con las que vendía a 400, a 500 y a 600, nosotros partimos de un punto de comodidad en el que tenemos más de un 50% de beneficios en esta posición. ¿Qué estoy haciendo? Estoy volviendo a comprar la opción de que Austin, desde este momento, que creo que tiene algo más que lo que tenía en 2000, cuando Sí, invertimos la porque hizo primera una vez, en compra a 2020, 330. claro, creo que yo que desde este momento estoy volviendo a comprar la opción de que en este entorno de aguas revueltas vuelva a hacer una buena bola de nieve. Creo que la puede hacer, ¿no? sí, Con pero mi independencia de punto que es digamos es... que da igual, o sea, da igual que, por ejemplo, aquí nosotros llevemos ya triple dígito de rentabilidad. Aquí lo que importa es dónde estamos hoy y dónde vamos a estar mañana. Lo que ha pasado hasta hoy ya ha pasado. Correcto. O sea, las rentabilidades que ya tenemos, ya las tenemos. O sea, da igual que, o sea, que yo tenga triple dígito de rentabilidad en mi posición en Quistos, no debería de afectarme a la hora de tomar decisiones sobre lo que va a pasar a partir de mañana. Tiene que ser como una pregunta que te haces tú, totalmente independiente de la rentabilidad que tengas detrás. Yo O es estoy como lo completamente veo de acuerdo con yo. ese razonamiento. Lo que pasa es que yo lo que te digo es que mi tesis de que yo me subo a lomos de este señor el día 1 y no me Sí, bajo de lomos de esa este era la señor hasta que él venda, si con cuestiones de, imagínate, cae el gas, o ahora no suben los impuestos, etcétera, etcétera, yo tengo en cuenta esas cuestiones y me bajo de sus lomos cuando él no ha vendido, yo no estoy cumpliendo mi tesis inicial. Correcto, no estoy cumpliendo toda esa bola de nieve, porque durante la bola de nieve de Rockrose pasaron muchas cosas y hay muchos momentos en los que parece que con la información presente la decisión más racional es vender. ¿Entiendes? Entonces, a lo mejor es algo más filosófico o llámalo como quieras. Yo estoy cómodo aquí con el porcentaje no, que sí, tengo. sí, Y yo sé cómodo que, estoy, pero Yo es que pienso exactamente igual. O sea, no lo veo un tema filosófico. Se puede no, filosofar no, sobre no la no es inversión, pero filosófico. joder, nos Yo estamos es que lo jugando veo aquí el igual. dinero, el presente y el futuro, tío. O sea, sí. Sí, sí, pero Bueno, tenéis que ¿dónde tener en vas a estar cuenta, ahora mejor? vamos a ver, vosotros me preguntáis, yo no tendría el 50% de mi cartera en esta no, sí, compañía. Quiero tampoco lo Yo decir que sí, tenemos yo, nosotros yo ahora claro, sí, bueno, mismo. más o hay menos. gente, hay gente que sé que tiene pesos muy altos en esta compañía. Eso ya depende del riesgo, o sea, de pues, cuántos años tienes, cuánto dinero ganas cada año, ¿Cuánto necesitas de ese dinero? Sí, claro, Femi. cuánto necesitas para vivir todos los meses. ¿Tienes alguna deuda más? ¿Tienes tu vivienda pagada? ¿Qué patrimonio en conjunto tienes? ¿Patrimonio financiero, inmobiliario? No. ¿Cómo es tu situación familiar? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Tienes más deudas? ¿En qué fase de la vida estás? ¿Estás en fase de generar? ¿Estás en fase al revés de retirada? ¿Tienes que pagarte los estudios por delante? ¿Tienes alguien que te vaya a pagar los estudios? ¿Ya tienes los estudios? Entonces, bueno, pues en esa situación cada uno tiene que ponderar. Lógicamente os he dicho siempre que es un risk-reward alto. Ahora también lo es. ¿Lo sigues viendo risk reward alto? Yo es que no lo veo risk Sí, reward mucho. alto. Yo Sí, creo que joder, está quiero decir, totalmente. A risk ver, reward, Raúl, desde el Tenemos cariño, una. eres un agonías, tío. O sea, Pero risk reward alto, que tenga dos activos productivos cuando te están metiendo la mano en el bolsillo a tal calibre y cuando decimos que el valor futuro está en los deals que haga a partir de ahora aquí, o sea, claro que exacto. tiene un risk yo reward es que alto. O sea, no lo y veo cuando así, además Mira, la tú no pero. curva lo del ves, gas, mira, Raúl, y mañana el gas se va a 200 y entonces, ahora sí lo veo, y luego el gas se va No, a a 100, ver, no, ahora no lo pero veo. si lo tuvimos sigo el de teniendo. IAG en negativo hace dos telediarios, ahí atrás. O sea, Sí, sí, quiero sí, decir, sí. ¿cómo que no es risk Mañana reward alto? viene, Si tienes una un variable. deal y nos dirás, madre mía, No vaya creo que deal, sea esto es risk una reward alto locura. porque ya no tenemos el peso de la deuda que teníamos hace a principios de año. O sea, eso ya no está. Hay poca deuda.
o Claro, ninguna, más o menos. Entonces yo eso veo es lo que te permite tener poco posibilidades de deals riesgo futuros, pero que el activo y, que tú lo, estás y que vendiendo, tenga poco riesgo, desde bueno, mi punto de vista. Aquí no hay apalancamiento poco apenas. riesgo tiene la acción porque si se va el day ahead a negativo o a plano durante 3 meses seguidos, ¿dónde crees que te va a mandar el equity de esto? O sea, quiero Hombre, decir lógicamente, si pasa eso, o si nos expropian, pues también perdemos dinero, joder, por pero eso yo digo pongo que cuando escenarios estamos razonables. en un entorno razonable, ¿te parecía que pusiesen los impuestos al 75% en UK hace? No, Quiero no, decir pero, que pero estábamos hablando del precio de la materia prima ahora. sí, pero cuando tú estás vendiendo un activo del que depende el bienestar de la población y con un tema geopolítico como el que hay con Rusia, no puedes decir que el riesgo es bajo. Es decir, el riesgo es bajo en Standard Poor's o en Claro. MSCI O en Google incluso, dentro de lo que claro, cabe. en Joder, Google es pues cíclica la vean las publicidad. Incluso te hostias que dirá, llevan esas, claro, ¿eh? sí, pues a lo mejor es momento de, cuando están las materias primas muy altas y Álvaro Guzmán ha tenido razón en su tesis de que cuando no las quería nadie era el momento de comprarlas, a lo mejor cuando están muy altas, que está todo el mundo cachondísimo, el buyback de esta que está haciendo, me está recomprando el 20% tal, o esto está a PER 4 o a PER 2 o tal, no sé cuánto, a lo mejor es momento de, mi forma de verlo, de ser contrarian como lo fueron ellos con las materias primas y decir, Sí, pero al joder, revés. esta tanker está a este precio porque cuando están baratas las cíclicas es cuando hay que salirse. Y cuando hay que comprarlas es cuando están palmando pasta. En el caso de la quality, de las compañías de calidad, es exactamente lo mismo. A mediados de 2021 era el futuro, tasas de descuento del 0% y un cash flow del año 2035 valía la de Dios hoy. Hoy le abras al mercado, ya no de 2035, de 2027, y te dice, ¿qué me estás contando? Déjame que vea los siguientes 2 o 3 trimestres. Bueno, pues a lo mejor es el momento de empezar a sembrar en compañías de buena calidad, que no dependan de factores externos y que les hayan pegado mucho. Dejo la reflexión ahí. Y por supuesto, Quistos, me preguntabais antes, creo que a micro cerrado, ¿tienes algo más de oil and gas y tal? No, no lo tengo por esa visión que tengo de que la transición energética es algo que está sucediendo y no van a ser los gobiernos los que la van a crear, sino que van a ser los inversores, la inversión privada y las iniciativas empresariales las que van a, y lo de que vamos a vivir en un mundo más verde y que eso es imparable. O sea, eso puede tener sus ciclos con subidas y bajadas del oil, etcétera, pero eso es imparable. Entonces, yo, como mi tesis es que es imparable, creo que los modelos, por supuesto, pues China, la producción, la OPEP, etcétera, creo que los modelos no tienen en cuenta lo rápido que va a caer la demanda en la parte de transporte, no en transporte de mercancías, que puede ser, no por carretera puede caer también, pero en transporte de buques y aviones y tal, pues no, porque es mucho más complicado técnicamente, pero creo que sí que va a caer la demanda de oil más rápido de lo que los modelos descuentan por la transición al coche eléctrico y demás. Bien, bueno, pues entonces en ese escenario energético pues no tengo oil, tengo una compañía de gas en la que en ese escenario revuelto, claro, si tú le das una vida útil de 5 años a los activos o 6 años a los activos y durante el camino este tío te puede hacer yields del 80 o del 100, es que como si no se consume un barril más de oil en el año 2030. Por el camino este hombre puede haber generado un valor para los accionistas Sí, gigantesco. enorme. Sí. Claro, entonces, pues por eso tengo una cartera que en general es una cartera de compañías de calidad y de crecimiento y por eso tengo Quistos también, ¿no? Me preguntabais, oye, ¿tenías más? Oye, joder, pues IPCO, pues International Petroleum, Sí, fue una compañía que tuvimos en cartera y clásico. tal, se le ha ido a las nubes el oil, está a 100 y pico, ¿no? Y yo la vendí antes de que viniese la caída gorda a 40 y pico, me parece, coronas y se fue a 12 o a 15, una cosa así, ¿no? Joder, pues es que el que la pilló cuando estaba el oil en negativo a 10 o 12, pues es una compañía muy buena, que Joder, hace sacar recompras, esta, claro. claro, hacer recompras, pero yo ahora mismo, si o sea, la gente, he leído gente decir ahora, joder, IPCO, qué interesante, está con un free cash flow yield del 15 o del 20% y tal. Es al revés como hay que pensar. O sea, IPCO está con un free cash flow yield del 15 o del 20% después de que quien la compró cuando Quistos estaba quemando, IPCO estaba quemando caja, acaba de hacer un tembagger. ¿Comprendéis? Entonces, el que llega Sí, ahora... pero no implica que ahora, ojo, yo no tengo IPCO, ¿eh? Pero No, no no, implica que no. ahora pueda ser una buena Sí, A compra. pero ver, ahí ya... la tesis del oil es particular, porque tú, por ejemplo, estás centrándote en la parte de la demanda del oil, ¿vale? Sí, claro, Pero la claro, oferta. la tesis del oil tiene una parte muy importante en la tesis, sobre todo para la gente que está bullish, que es la oferta. Y sí que es verdad que hemos estado durante más de una década de Sí, no, cero gastarse inversión. muchos cientos de billions menos de los que hacen falta. Y también tú sabes que obviamente con el oil lo que mucha gente no entiende es que
tú quieres sacar oil hoy y tienes que meter hoy 1 billón, pero no empiezas a sacar el petróleo hoy. Claro, Es sí, decir, sí. hay un tiempo que se tarda en el ciclo y sí que es verdad que hay muchos países de los que son grandes productores que van con un declive enorme. Entonces, al Sí. final, hay un punto en el que como Arabia Saudí, Emiratos y 2 o 3 países más no puedan tirar, aparte de quizás Canadá y algo Estados Unidos, no hay de dónde tirar. Estoy Entonces, completamente de acuerdo, pero entonces quien está invirtiendo en oil tiene que saber que tiene el tiempo corriendo en contra. correcto, Y si tienes el correcto. tiempo corriendo en contra, entonces pues ¿Tú tienes crees, que Javier? definirte y decir, oye, mira, yo soy especulador, soy inversor de corto a medio plazo, soy inversor de largo, quiero tener el tiempo corriendo a mi favor y sé seguro, o sea, cuando el mercado se dé cuenta o empieza a meter en precio que el modelo de demanda no va a aumentar estructuralmente un 2 o un 3% al año, que es lo que ha tenido siempre, sino que va a caer bastante más de un 2 o un 3% al año, es decir, de positivo a bastante negativo la demanda, ya puede venir la oferta y decir lo que quiera, que el modelo, o sea, hay gente que se va a beneficiar de la caída del oil. Quiero decir con esto que el mercado va a pricear y de manera muy inteligente que es imparable esa transición, ¿no? ¿Cuándo va a Es que el, producirse? el problema es que, 5. claro, tienes que pensar que obviamente en los países desarrollados cada vez hay más coches eléctricos, lo que puede implicar un menor uso de petróleo, pero a la vez hay muchos países emergentes Eso te iba donde, a decir, pienso en la porque India, por África, ejemplo, India, o África y Indonesia, demás, y no les llega ahora el coche eléctrico, me refiero, esa lo que les gente van a está llegar son quemando carbón, Javier, más ahora. coches y más gasolina y demás. Entonces, a lo que yo voy es, quizás nos quedan 5 o 7 años todavía de subir el consumo de petróleo. Yo no tengo tan Pues claro que ya perfectamente, empieza a bajar. perfectamente. También os digo dos Pero es cosas que en en los cuanto a los próximos emergentes, 5 que o es 7 una... años, Mm. si la demanda sube, pongamos al 2%, incluso aunque sea al 1%, es que te vuelvo a repetir, es que hay cientos de miles de millones que no se han gastado en CAPEX y no olvides precisamente que cuando tú hablas de ese movimiento hacia las renovables, que es imparable, estoy totalmente de acuerdo, pero tú tienes que pensar que si a un Exxon, a un BP, a un Shell, a un Total, les estás obligando a coger 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil millones al año que se hubiesen gastado en CAPEX de oil y se lo van a gastar en renovables, eso lo que va a implicar es que son quizás millones de barriles de oil que tendrían que ir al mercado en unos años y no los va a ver. ¿Sabes? Mm. Es que, claro, esa transición energética también está forzando que el CAPEX en oil se vea aún más castigado. ¿Sabes? Sí, sí, no, Entonces, o ese sea, tema es Es muy complicado, interesante. pero Javier, Claro. o sea, yo estoy con Javier también, parcialmente. O sea, es que es complicado lo del oil, tío, muy es muy complicado. complicado y seguro que va a Puede haber, tirar para cualquier lado. sí, va a haber ganadores y va a haber perdedores, estoy Sí. completamente seguro y quien sepa y quien pueda tener análisis como los que ha hecho, los que habéis hecho vosotros y los que ha hecho AZ y tal de la Sí. parte energética y del CAPEX que se ha metido en el sector, etcétera, por supuesto que, pues mira, pues hay compañías que se están beneficiando claramente. Claro, A igual mí el me tema es gusta... que, Javier, tú hablas más a 30 años y yo te hablo a 5, No, o 6, sea, a mí me 7. gusta, o sea, yo, mi proceso de inversor está siempre en la búsqueda de compañías que me puedan acompañar durante muchos años, ¿no? Sí. Entonces, realmente, al final, pues yo estar pensando cuánto va a asumir cuándo va a empezar a caer la demanda y cuánto, o sea, yo creo que hay una tendencia imparable en una dirección y yo cómo voy a estar invirtiendo por factores más coyunturales en otra dirección distinta y que de repente pasen cosas y diga, joder, pues que tú ya habías visto que esto iba a pasar. ¿Cómo te metiste aquí, que el mercado lo está descontando ahora y con el oil a 100 o 120 resulta que ya el mercado está empezando a descontar que la demanda va a empezar a caer, empieza a caer y tus equities empiezan a hacerlo tan mal, ¿no? Entonces, no lo sé. Y luego, en general, no tener dependencias externas en la cartera es muy confortable porque al final te permite a los equipos gestores que el destino de sus compañías dependa solo de sus decisiones. ¿Entiendes? Entonces, tener compañías en las que, y decimos, oye, y aquí estamos hablando de Quistos, que es una compañía que tiene una dependencia externa muy fuerte, ¿no? Pero esa dependencia, o sea, nosotros cuando invertimos en Quistos y sabemos cómo asigna capital a Andrew, pues eso está dentro del modelo como que incluso es una ventaja, ¿no? Porque puede tomar decisiones muy oportunistas. Cuando en general tú introduces en la cartera variables externas que no depende del management, pues el management puede ser muy bueno, pero como se suele decir, oye, ¿qué prefieres? ¿A un conductor mediocre en un Ferrari o a Fernando Alonso conduciendo una carrilana?
pues, joder, a mí me gusta mucho encontrar a Fernando. O sea, lo ideal es encontrar a Fernando Alonso en un Ferrari, que hay algunos pocos. Esa No, comparación bueno, es buenísima, lo, Javier. lo Porque... jo- lo jodido, lo jodido es encontrarte a Fernando Alonso en un Ferrari a buen precio. Eso es lo más Ya, difícil buah, en una eso es inversión. imposible. Pero, ¿te Bueno, pero no, acuerdas, vienen. Capi, la empresa esta de carbón americana que tenía Sí, al Fernando Alonso de los CEOs? sí, O sí, Claro, la pero sí. RTT. vienen COVID, si vienen épocas como ahora en Ya, las que ya, te ya. caen muchas compañías un 80% sin que tal. Entonces, ahí es donde está el trabajo realmente, que eso es lo que es bateo solo una o dos cada 2 o 3 años, solo cuando todo está perfecto, que ese es lo difícil, ¿no? Me mantengo pausado y solo descarto el 90% de las ideas de inversión que me vienen, ¿no? Sí. Eso es lo realmente difícil, que todo cuadre, ¿no? Pero te digo, descartando esa posibilidad del Ferrari en el Fernando Alonso y a buen precio, de verdad, suelen pasar mejores cosas cuando vas en Ferraris Pero, conducidos por y conductores normalillos. te hago una última pregunta y ya acabamos, que en verdad pensaba que va a ser media hora, te estamos robando un montón de tiempo No, hoy, qué va. Javier. Y es, Bien. ¿cuánto valoras tú el management a la hora de tomar una decisión de si comprar una empresa o no? Bueno, ¿Valoras pues, por encima hombre, management que sector, por ejemplo? O cómo lo ves tú esto? a ver, por lo general, y esto, pues parafraseando a Terry Smith en los informes estos que hacen Fastmith, si tú coges los sectores, el retorno sobre el capital medio de los sectores y el coste de capital que tienen, por lo general, como decía también Charlie Munger, tú a largo plazo, tú te vas a llevar, con independencia de las idas y venidas de los múltiplos, que eso es algo que yo cada vez intento jugar menos, es decir, oye, no esto, nunca, por eso decía, no, es que esto vale 700 y me la estoy comprando a 400. No, no, es que ya no hago ese ejercicio. Hago el ejercicio siguiente. Oye, desde donde está esta compañía, yo nunca voy a jugar un proceso de re-rate, de subida de múltiplo hacia arriba, porque eso es especular, ¿no? Decir, oye, pues no, es que creo, tengo una opinión superior a la del mercado y pienso que esta compañía, que la estoy comprando a 10 veces, es que esto tiene que valer 20. Y te puedes tirar un siglo esperando a que el mercado te la valore 20 veces. Entonces, yo lo que hago es, como los activos, los casos de activos ocultos, o los casos de suma of the parts, o los casos de situaciones especiales, pues es que a veces nunca vienen, ¿no? Es que este flujo de caja de Hong Kong, el mercado te lo valora 5 veces y punto, y nunca te lo va a valorar a Y 15. puede pasar, puedes estar Claro. muerto Y entonces, años. claro, estar perdiendo años es un costo de oportunidad muy grande, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? No juego ese re-rate. ¿Qué es lo que hago? Digo, desde donde estamos nosotros, porque te puede joder la TIR, decir, oye, esto está componiendo al 15%. Hostia, pero es que el múltiplo se me ha ido a la mitad en 5 años. Hostia, pues es que tuviste una TIR negativa con una compañía que a nivel fundamental ha compuesto muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Pero que digo? tú eres de los de me da igual el precio o no. No, que va. ¿Cómo coño voy Porque a ser? eso es otro problema. Me No, refiero a no, una no, cosa, no, ¿sabes no, a lo que voy? no. Pero si en el último año y medio hemos visto clarísimamente que las valoraciones importan. Y Claro, a a eso y voy, nosotros totalmente nuestra de cartera acuerdo. se ha pegado una hostia muy fuerte porque le han pegado al consumo discrecional y le han pegado Claro, a las compañías de crecimiento. Y yo considero que no tenía ni una sola barbaridad en la cartera. Todas ya, estas compañías de 50, 60 veces revenues, etcétera, tal, yo no tenía ni una. O sea, yo tengo muy grabado a fuego en mi filosofía inversora el valor. Es sí, sí. el pagar, joder, intentar comprar duros a 4 pesetas, ¿no? Sí, 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 Pero todo esto perfecto. de no, la valoración no importa. Bueno, vamos a ver. Lo que sí que Es le que yo a podría veces decir. cuando escucho esas cosas, lleva empresas de calidad a cualquier precio, eso como en plan, No, ojo, hombre. ojo, No, cuidado, no, qué va, ¿sabes? qué O va. sea, No, vamos a ver, la valoración al final el mercado, receta para tarde o el temprano, desastre. claro, tarde o temprano el mercado se pone racional y lo que te hace es pagarte los flujos de caja comparados con las alternativas disponibles. Y el problema es pensar que los tipos al cero, pues va a permanecer siempre así, que entonces como Estados Unidos te paga un cero, pues Coca-Cola un 2% es una inversión cojonuda. Que eso es otro tema, ¿eh? Lo de consumer staples, como están ahora mismo frente a compañías que crecen en top line al 2-3%, o sea, el PIB, Mm. y que las está Es valorando el espectacular. mercado, como Es está valorando el espectacular, mercado, Javier. a precios a múltiplos iguales o superiores que compañías que crecen en top line al 15 y que con las economías de escala en métricas clave te componen al 25 o 30%. O sea, eso es otro ajuste que le falta por hacer al mercado, yo creo, porque ahora solo se prima la seguridad, ¿vale? Por eso Sí, McDonald's, Coca-Cola, los staples, o sea, el mercado es seguridad, pero cuando vuelva a cambiar un poco la situación y ya no sea eso solo lo que se prime, creo que el mercado volverá a poner raciocinio y puede ser que haya compañías de ese tipo que no hace falta que caigan, sino que lagueen, ¿no? O sea, que durante un tiempo no, y que el mercado vuelva a valorar el crecimiento porque ahora la gente, no, es que los tipos se fueron del 0 al 4, es súper traumático para los modelos de valoración
que tengamos la subida de tipos de interés más grande o que la inflación sea la más alta grande de 40 años, ¿no? Pero si os fijáis, desde el año 70-75, la tendencia estructural de los tipos a la baja, con independencia de los picos intermedios, es muy clara porque se reduce incertidumbre en mercados desarrollados, por la pirámide demográfica invertida, por las espaldas públicas endeudadas y por el desarrollo tecnológico. El mundo desarrollado es, aunque estemos, como lo pasa con las glaciaciones, aunque estemos en un pico de inflación coyuntural, estructuralmente somos deflacionarios, ¿no? Si no, que se lo pregunten en Japón. Entonces, en ese escenario, aunque ahora mismo a corto plazo todo el mundo venda una subida de tipos, ha caído renta fija, ha caído el crecimiento, todos los duration ashes, ¿no? Todo lo que sea de duraciones largas lo hace muy mal a corto plazo. En ese escenario, el crecimiento es un factor fundamental para tu retorno como inversor. En un escenario en el que hay deflación y tipos bajos, que tú en un retorno de que el capital tiene un coste bajo y las empresas que despliegan capital a tasas altas, me parece que, bueno, a ver si, espero no equivocarme, pero creo que es fundamental, ¿no? Entonces me decíais, oye, calidad a cualquier precio, ni de broma, el precio es fundamental. Y me decíais, oye, ¿qué importancia le das al management? Crucial. Yo estoy teniendo tesis en cartera en las que originalmente el setup, o sea, la situación de una compañía, de un sector, los vientos de cola, etcétera, etcétera, eran buenísimos y tienen un management determinado. Y otra serie de compañías en las que, bueno, pues, joder, parece que el entorno competitivo está endureciéndose, es un sector que podría tener a lo mejor márgenes. Os pongo dos ejemplos muy claros. Meta y Netflix, ¿vale? Meta tenía una situación de probable oligopolio a corto plazo, un CEO visionario, todo lo que ya sabemos, ¿no? Mercado de publicidad, economías de escala brutales, switching costs, efecto red, todo. Netflix está en streaming y probablemente con Amazon metiéndose en streaming, Disney compitiendo, el contenido, no gasto en contenido y tal. Vale, es decir, el setup es, creo que Meta parece que tiene bastantes más probabilidades de que lo haga mejor que Netflix. La ejecución de uno y otro management está diferenciando de manera brutal el performance de los negocios y, en consecuencia, de las compañías. Es fundamental la ejecución de gente que diga, bueno, Netflix dijo en marzo, abril, oye, vamos a sacar un ad tier, que ya lo publicaré en algún tal. Creo que a Netflix le van a explotar los márgenes por una serie de cuestiones que no vienen ahora mismo al caso y que el mercado no está valorando. Bien, vamos a sacar esto. Lo dijo en abril. El 1 de noviembre lo tenían en el mercado y está traccionando a lo bestia. Joder, yo llevo escuchando al management de Meta decir que WhatsApp, el metaverso. que tal, o el metaverso. Bueno, WhatsApp, el monetizarlo también. Yo creo que Instagram está cerca ya, Shops. Bueno, un montón de cosas que se han quedado en nada y que no sabes muy bien a qué se dedican 80.000 personas que trabajan. Es un ejemplo, se pueden poner muchos otros, ¿no? O lo que hablábamos de NBI. Oye, pues NBI con 50 millones de market cap, 50 millones de ventas, y tal, oye, compitiendo contra Tinken, SKF, compañías de 8 billion, 9 billion de revenues que compiten por escala, producción, centros de producción en todo el mundo y tal. Joder, pues parece que en industria y tal no tienen muchas posibilidades. Pues NBI, en octubre del 21, se sentó con todos sus clientes, que son Schindler, Orona, Siemens, Volkswagen, clientes de CAF, clientes de este calibre, y subió todos los precios entre un 7 y un 35%, siendo el jugador pequeño de la mesa. ¿Por qué? Dándoles valor añadido, cumpliendo su palabra, entregando un producto de altísimas calidades, no fallando nunca. Bueno, pues eso lo puede hacer una compañía que su management, bueno, pues así está. NBI con el gas subiendo, el acero subiendo, los fletes desde China subiendo, está expandiendo márgenes en 2022. Expandiendo márgenes EBITDA y, lógicamente, como crece en top line, pues creciendo todavía más en EBITDA, en EBIT y en free cash flow de lo que crece el top line. Eso solo se puede deber, o sea, cualquier otra compañía industrial que mires que sea intensiva en energía, que sea, pues me da igual, Arcelor, Vidrala, todas, primer año de la historia de Vidrala con EBITDA negativo, 2022. Ya no te digo los márgenes, pues de caída infinita, ¿no? Si pasan de positivo a negativo. Y son management muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que tienen las compañías diferenciales? O lo que acaba de hacer David Cicurel en Just Scientific comprándose Geotech. Es decir, no, ¿tienes más oil and gas? Bueno, ahora tengo una compañía en Just Scientific que se llama Geotech
que son los picos y las palas del oil and gas, porque es un sistema de análisis sísmico para diferentes compañías para análisis geológico de, oye, antes de hacer un drill, quiero mirar cuánto puede haber ahí o qué densidades o qué pureza lo que puede haber ahí, no solo para empresas de oil and gas, sino para cualquier tipo de compañía minera, laboratorios de análisis, empresas de geología, etcétera, ¿no? Joder, pues es que Just Scientific se acaba de comprar una compañía que le va a expandir, que tiene márgenes del 40%, que le va a multiplicar, o sea, le va a subir un 50% el flujo de caja en un año. ¿Entiendes? Entonces, situación del mercado IM o de Just Scientific o de márgenes o tal y cual. Pero si es una decisión que se compró eso a 7 veces, con el equity de Just cotizando a 20, 22, desplegó entre deuda y tal, el cash que tenía, lo va a repagar en un par de años. Entonces, esas son decisiones que en un escenario, y volvemos a lo de Quistos, que es el objetivo. Joder, es que los escenarios revueltos, las buenas decisiones del management es lo que te genera valor. El management hace diferencia. Podemos ponernos como queramos, pero una compañía te la pueden pagar a 5 veces o te la pueden pagar a 15. Y eso es un ir y venir a lo largo de la historia de la compañía. Pero creo que no vamos a discutir aquí que al final el equity de las compañías es religiosamente el free cash flow por acción a largo plazo. Es decir, cuánto cash para los accionistas generas diluido por acción a lo largo del tiempo. La cotización va a seguir eso. Con lo cual, joder, pues las decisiones de asignación de capital, de si compras un activo, si compras otro, si dónde te metes, dónde no te metes, etcétera. Por supuesto que el sector es importante. ¿Qué negocio? Joder, pues oye, es mejor vender un producto en el que es indispensable para tus clientes y que tú puedes decidir a cuánto se lo vendes y que tienen que tragar, que vender un producto en el que viene la regulación y te dice, no, es que bajo los tipos del 4 al 1. Joder, pues el banco... Sí, pues vas al infierno. Claro, o sea, bueno, pues obviamente hay que... Por eso decía lo del Ferrari, Fernando Alonso, ¿no? Oye, pues si puedes estar en un sector muy bueno, con un management top, pues fenomenal. Pero tener un management muy bueno que sepa lidiar con todas estas cosas, porque es importantísimo. El management bueno lo tienes cuando el gas está a 18, lo tienes cuando el gas se va a 300 y lo tienes cuando te ha caído el gas a 150 y te han metido la mano al 75%. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa información que tenemos ahora no la teníamos antes. O sea, quiero decir que y eso es lo fundamental de tener un buen management, porque si fuese información dada, pues al final cuando compras una compañía, las decisiones que toma el management no van a ser tan cruciales porque no cambian las cosas, ¿no? Pero cuando la realidad de las empresas es dinámica, que eso es lo que pasa, que por eso nos pagan rentabilidad, por eso el mercado a largo plazo ofrece una rentabilidad, porque compras incertidumbre. Asumes que te vas a ir a dormir todos los días sin saber lo que va a pasar el día siguiente, el mes siguiente, ya no te digo el año siguiente. Por eso es fundamental tener buenos equipos gestores, porque si no, yo desde detrás de mi mesa, y ya no digo la integridad y fiarte de lo que están haciendo y dormir tranquilo, pues oye, ya damos por descontado que management íntegros y los que te puedas fiar, por supuesto, pero que además te den un valor añadido de ser buenos asignadores de capital, de estarse jugando su propia pasta contigo, de tomar decisiones, joder, pues es que si no... cuando hay alineamiento se nota, sí. Claro, sí, totalmente. Sí que se nota. Además, que acordaros del plan este de retribución a los empleados que se sacó en Quistos, que no sé cuántos años eran, no sé si eran 3 años o algo así, pero para cobrarlo necesitan mandar la acción bueno, tendría que doblar a precios de hoy, así que desde luego motivados tienen que estar, porque era como entre un 5 y un 9% de dilución, más o menos, si dobla Quistos. Buen drama se creó de aquella, ¿eh? Ya ves, Pero es que, en serio, es que se hacen drama de cosas pequeñas, tío. Sí, al final las decisiones que van saliendo a corto plazo tiendes a pensar que lo más importante es esto que acaba de salir y que es nuevo y ahora pues esto, los impuestos y tal y cual. Yo quiero que viendo la perspectiva, y eso un poco creo que puede ser la conclusión de lo que hemos hablado hoy, es que en general la situación que hemos tenido en Quistos ha sido razonablemente positiva para nuestros intereses. Creo que mirando hacia adelante, dependencia estructural del gas, un buen asignador de capital y aguas revueltas en las que pescar, creo que es un setup bastante interesante para los próximos años. Y veremos. Todo lo que no sabemos de lo demás es lo que... Por eso es emocionante este trabajo, ¿no? Por eso... Porque no sabes y cada día te despiertas con una... Como, si esta empresa compró otra. Hostia, tenemos un deal en Quistos. Hostia, sí, me están metiendo la mano en el bolsillo. Hostia... Sí, siempre hay algo en ese sentido, es verdad. Claro. Entonces, bueno, pues veremos qué pasa. Yo estoy tranquilo con esta inversión.
lógicamente para un 4%, ¿vale? No, yo hablo desde mi punto de vista, cada uno pues que le asigne el peso que quiera, pero creo que no podemos decir que sea un risk-reward bajo, ¿eh? O sea, es decir, tiene sus implicaciones esto. Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar, que a lo tonto casi te tenemos aquí 2 horas. Te habíamos Sí, dicho ya una ves. hora, pero muchas gracias. Ha sido una conversación súper interesante y ya no solo por Quisto, sino porque es bueno siempre traer a profesionales que te cuenten su forma de pensar y de operar. Y lo de NBI ya hablaremos tú y yo. Sí, Venga. y una cosa más, que seguir no solo en Twitter a Javier, sino también tiene un podcast. Yo me he escuchado Mm, bastantes episodios, está bastante. A mí me gusta, lo suelo escuchar en Spotify. sí. Está muy Sí, bien. hablamos de muchas compañías y tal. De quistos que me preguntaron últimamente, lo que voy a hacer es, en vez de llevarla a un episodio para hablar de las últimas novedades, voy a decir, escucharos el momento financial de quistos, que directamente así, ya hago la mención, lo haré en algún capítulo para que directamente se escuchen esto y ahí ya tienen todo el... Y nada, daros las gracias por la invitación y sobre todo daros la enhorabuena por el seguimiento que hacéis de esta compañía. Me consta que también de otras, pero que como no las conozco, pues se me escapa, ¿no? Me imagino que será al nivel de calidad. Bueno, No sé si la si habréis quieres, metido ahora cuando cerremos te cuento unas cuantas más y tú me cuentas a mí. pero ¿hay alguna a la que le hayáis metido tantas horas? ¿El brain damage de el daño No, cerebral es sí, de comparable hecho, en el alguna a la brain de damage quistos? de ¿No? Keystone no es tan alto, porque al final es lo que dices tú. Cuando estaba a 100 era comprar confiando en el equipo gestor que había hecho el por 42, creo que fue en Rock Rose. Cuando estaba a 170 era en plan, mira, estamos viendo que el gas sube, el activo ya lo conocemos, parece buena idea. Y ahora es mantener. O sea, yo lamentablemente pues a 650 tenía las mismas acciones que tengo ahora. Entonces, Ya, pues bueno, no pasa nada. O lo sea, que hay, es eso... parte del juego. O sea, ¿qué más? Pero bueno, Probablemente cuando mejoren las tenemos cosas y la vuelvas a ver a 650 o 700 ya no te apetecerá venderlas. Es que esto siempre es así. O Es sea, que al eso final... pasa así. Es que, mira, yo me total, acuerdo sí. cuando estaba en 50 pensaba, mira, estamos a ver 0,5. Acabamos de reunirnos con el management de Quistos. Dicen que poner un impuesto retroactivo en Holanda va a ser muy difícil. Se va a generar demasiada caja en 2022. Solo con la caja que se te genera en 2022 ya tienes para otro deal, porque este tío es un Sí, genio en cualquier escenario, o si no tienes para hacer la tender. Nosotros decíamos el deber moral de la tender. deber moral. Luego veíamos cómo iba recomprando el bono. Y luego, pues un día a mediados de octubre, o fue el 14 de octubre por ahí, salió la noticia de que iban a atacar de manera retroactiva y pues joder, es que es mucho dinero. La pena. Claro, vamos a ver, yo intento mantenerme frío para lo bueno y para lo malo. Entonces, al final, pues ni en aquel caso estaba tan emocionado con que esto valía 20 libras y tal, ni ahora pienso que sea todo tan negativo. Es decir, hay No, que... pero tampoco ha variado tanto el precio. Baja de 650 a Claro, 460, pero ha bajado mucho más el gas. Entonces, pues bueno, al claro, por final. eso digo que el mercado ni extrapola tanto lo positivo a futuro, tenía en precio los riesgos, ni ahora creo que le hayan mandado tanto a los infiernos como ha cambiado la situación desde que estaban a 600 hasta ahora que están, que de hecho está subiendo bastante estos días, ¿no? Está como a Sí, estos 470 días una lleva cosa un así. rally, está a Las- 4,75 tocó hoy. ¿Qué me dices? 470. O sea, pues se Sí, está sí. recuperando rápido. No, no, lleva un rally y yo creo que lo que pasa es que en invierno se nos va a ir el gas, el TTF en Es una semana verdad. o tal lo tienes en 200. Es verdad Y Está por ojo, 150 y pico, cuidado. está así. Es que ahora, Javier, somos expertos climatólogos, en somos seguir expertos cuentas de Twitter de gente que analiza el. las olas de frío, o sea, se Sí, Claro, sí. ahí es donde entra el brain damage. ¿Vosotros creéis que, para vuestra decisión, quiero decir, vosotros creéis que, o sea, bueno, o sea, el clima de un mes o de dos y tal, pero vamos a ver, va a haber otros inviernos, unos serán mejores, otros serán peores, como intentes meter eso en el Ya, modelo y tal y cual. A ver, pero yo esto claro, Claro, lo eso lo digo puedes hacer si siempre, tienes yo esto pocas lo digo compañías siempre en a la cartera. gente, pero nah, al final. Bueno, pero no tengo bueno, 30, pero sí tengo unas cuantas. ahora el camino del brain damage lo llevamos con compañía de oil con activos en Angola, ¿eh? Sí, que es una Ah, jurisdicción más seria que Holanda. hombre, Mucho, pues sí. pues Pues lamentablemente sinceramente, sí, Javier. lo triste es que Lamentablemente sí. sí. Y además es que son bastante serios. Bueno, fíjate que lo que están mirando de hacer con los impuestos es si hacen algo es bajarlos. O sea, Claro. que te dan ganas de llorar, ¿sabes? De decir que igual los bajan hasta retroactivos. O sea, algo bastante, Eso te regalan, bastante loco. vienen en una caja y te regalan dinero. Te Sí, lo sí, traen de sí. vuelta. Todo Así terror. Pero que bueno, con Bueno, eso chicos, nada, estamos. Bueno, agradeceros venga. mucho vamos a cortar. la charla. Muchas gracias a todos, a los que hayan escuchado casi las 2 horas. Recordad suscribiros, que nos ayuda mucho. Y pues bueno, Y nos vemos en el. comentar y un like y todas esas Es cosas. verdad, sí, sí. Un like para que Javier nos traiga la microcap.
Sí. Venga, muchas gracias a todos. Nos Un vamos. abrazo. abrazo. Hasta Chao, luego. chao.